Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén de lo mejor una vez más. Vamos a seguir compartiendo más sabiduría y conocimiento para cada uno de vosotros. Recuerde que la sabiduría es el secreto del maestro y del estudiante. Compartan a muchos hermanos, amigos, para que despierten, para que lleguemos a esa consonancia, a esa resonancia mutua de cada uno de vosotros, porque tenemos que estar en la frecuencia. Quiero compartir una vez más el libro de David Icke, el capítulo 14, el mayor secreto, bajo la influencia. Una de las armas más poderosas en la guerra de la hermandad contra la humanidad por miles de años han sido drogas adictivas y que alteran la mente. En las antiguas escuelas de misterios se emplearon drogas ampliamente para estimular otros estados de conciencia y manipular pensamiento y percepción. El opio, del que viene la heroína, es el narcótico más viejo del que conocemos. Las referencias a su uso han sido encontradas en las tablillas sumerias, remontándose tal vez 6.000 años. Los sumerios lo llamaron la planta de júbilo. También es mencionada por los egipcios y los griegos en alrededor de 1500 a.C. y 1000 a.C. respectivamente. La amapola del opio era tal parte de Grecia que la retrataban en sus monedas de oro. Vestigios de drogas alucinógenas fueron encontrados en la tumba de un indio sudamericano que se remontaba a 4500 años, y en todo el mundo antiguo registros del consumo de drogas pueden ser encontrados. Aumoa y Soma, las bebidas sagradas de los zoroastrianos y los hindúes, bien podrían haber sido el hongo Amanita muscari que altera la mente. Algunos creen los productos químicos de estos pasan a la orina con casi ninguna pérdida de fuerza, y las escrituras hindúes se refieren a una bebida de orina sagrada como un origen de la iluminación y la perspicacia. Ciertamente dan nuevo significado a la frase tomando el pis. Los aztecas usaron las propiedades alucinógenas del hongo psilocybe mexicana en sus ritos religiosos y lo llamaron la carne de Dios. Mencioné antes el uso de hongos por los sacerdotes hebreos que incluso inspiraron el diseño de sus sombreros. Los sacerdotes reptilarios de Babilonia eran muy experimentados en su manipulación del pueblo por drogas, y esto ha continuado en las redes de sociedades secretas que crearon. Los Rosacruces expandieron el uso de drogas psicotrópicas y los asesinos posiblemente consiguieron su mismo nombre con la manera en que emplearon drogas hachís para controlar la mente de sus asesinos. Más que nada, las drogas han sido usadas por la hermandad durante toda la historia para destruir sociedades de modo de poder apoderarse de ellas fácilmente. Esto es precisamente lo que está pasando a una escala mundial hoy. Pero esta política no es nueva, solo la escala ha cambiado. Más famosamente, el opio fue el arma usada por los británicos. La hermandad babilónica, basada en Londres en las guerras del opio contra China en 1840 y 1858. Los esfuerzos chinos para parar la circulación del opio en su país fueron frustrados por el poderío del Imperio Británico. El secretario del extranjero y primer ministro de la reina Victoria durante las guerras de opio era Lord Palmerston, el gran patriarca o amo de masonería del Gran Oriente, y un miembro del Comité del 300. Los Palmerstons eran de hecho la familia Temple, y su título se remonta a 1723, cuando Henry Temple se hizo barón del Templo del Monte del Templo, condado de Sligo, Irlanda, y vizconde Palmerston de Palmerston, condado de Dublín, un par irlandés. Templo viene de templario. Este título fue pasado a su nieto, también llamado Henry, que fue un miembro de la Cámara de los Comunes británicos por 40 años, y fue él el que posee una pintura del artista David Teniers llamada San Antonio y San Pablo, con su masa de geometría sagrada, que ha sido conectada por investigadores a los manuscritos codificados de los misterios de René Le Chateau. Temple estaba viviendo en ese tiempo en Broadlands, en Romsey, Hampshire, después del hogar de Lord Louis Mountbatten. La familia Mountbatten también compró la pintura de Teniers. Fue el segundo hijo de Lord Palmerston, Henry John Temple, quien se hizo el legendario primer ministro, secretario de extranjero y narcotraficante para la corona británica en China. Se casó con la aristocracia inglesa a través de la hermana de Lord Melbourne, el primer ministro en el principio del reinado de la reina Victoria, y pasó a conducir el Partido Liberal, también conocido como el Partido Veneciano,
supervisando los ejércitos británicos en la guerra de Crimea y las guerras del opio contra China. Entró en la Cámara de los Comunes por primera vez como el miembro del Parlamento por Newport en la isla de Wight, un nombre que se repite por lejos más a menudo de lo que usted esperaría para una isla pequeña de la costa del sur de Inglaterra. La reina Victoria y el príncipe Alberto hicieron construir Osborne House en la isla, y allí es donde ella pasó gran parte de su tiempo después de la muerte de Alberto. Lord Mountbatten sería después gobernador de la isla. La isla de Wight es un centro importante para el satanismo, además de ser un lugar sumamente hermoso para visitar. Otra ciudad de la hermandad es Edimburgo, en Escocia, justo bajando por el camino desde la capilla Roslin de Sinclair. Palmerston pasó 3 años en Edimburgo hospedándose con el filósofo Whig Parry, profesor Dougal Stewart, y la Universidad de Edimburgo era una conexión común entre los miembros de la Sociedad Lunar y Charles Darwin, el elegido de la hermandad. Tony Blair, el primer ministro británico electo el 1 de mayo de 1997, fue criado en Edimburgo y fue a Fettes, una escuela privada ahí. Su padre era un disertante en la Universidad de Edimburgo. El vehículo para el comercio de opio de India, China y otros lugares era la compañía East India, un grupo de comerciantes escoceses y francmasones que estaban alineados con los caballeros de San Juan de Jerusalén, Malta y la Sociedad de Jesús, los jesuitas. Algunos investigadores creen que los amos reales de la compañía eran las familias de la banca de Italia del norte, la nobleza negra, Black Nobility, pero para aquel entonces estaban centrados en Londres. De todos modos, la estrategia usada por los británicos en China se ha hecho un cianotipo para la invasión por drogadicción desde entonces. Patrocinaron una adicción en masa al opio hasta que la sociedad y la vitalidad chinas fueron rotas en pedazos. El gobierno británico usó una red de terrorismo y crimen organizado como las triadas, la sociedad Hong y los asesinos para llevar a cabo el comercio en su nombre. Estas sociedades secretas que cruelmente eliminan a cualquiera, especialmente de los suyos, que no obedezca las órdenes, son simplemente hilos en la misma red global que se conecta con los francmasones. Son otra vez diferentes máscaras sobre la misma cara. El comercio de la droga fue y es organizado por las logias de la masonería del Lejano Oriente. La Gran Logia de Inglaterra, Grand Master Actual, el primero de la reina, el duque de Kent, fundó logias en China, en Amoy, Cantón, Fuzhou, Shantou, Chefo, Qinqiang, Hankno, Niuchang, Tongshan, Weihai Wei, 2 en Tianjin, 3 en Shanghái y 5 en Hong Kong. Cuando los gobernantes chinos actuaron para parar el suministro de opio, los británicos usaron su poderío militar y naval para derrotarlos. Y el Tratado de Paz después del conflicto dio luego a los británicos un derecho garantizado a incrementar la circulación de opio, a ser pagada compensación por el opio que los gobernantes chinos habían confiscado, y a tener soberanía sobre estratégicos puertos de islas cerca de la costa, y así es como Hong Kong cayó bajo el reinado británico. Fue usado como el centro para tráfico de drogas del Lejano Oriente, y ese es todavía su papel hoy después de que ha sido devuelto a China. La mayor parte del oro y las transacciones de dinero en los mercados financieros de Hong Kong son los resultados y el blanqueo de dinero del comercio de la droga. El Tratado de Nankín de 1842 dio el control a Gran Bretaña sobre Hong Kong, más unos 15 millones de libras en plata. Fue escrito por el francmasón y el ministro colonial Edward Bulwer Lytton, com 300, cuyas escrituras iban a inspirar tanto a Hitler, los nazis y a místicos como Madame Blavatsky. Bulwer Lytton escribió sobre el poder de Brill Power, el poder de la serpiente en la sangre de los superhombres subterráneos. El hijo de Bulwer Lytton era el virrey de India en la altura del comercio de opio entre India y China, un periodo camuflado por las escrituras de Rudyard Kipling sobre los rajas británicos, narcotraficantes británicos. En el libro Los Clippers del Opio, Basil Lubbock nombra a los propietarios de las naves británicas comprometidos en el comercio de opio a través de la Compañía de India Oriental. Jardine Matheson, la familia de Keswick, escocesa, muchos de los cuales son satanistas. Dent & Co., Paibus Bros., Russell & Co., Kama Bros., duquesa de Athol, el conde de Valcarras, el rey Jorge VI antes del principio regente,
El marqués de Camden, Lady Melville, fue el antepasado de Lady Melville, George, el que dio la bienvenida a William de Orange al trono y fue hecho Lord del sello privado como una recompensa. Los Keswicks y Jardine Matheson han sido miembros del Comité de 300, de Committee of 300. Otras familias angloamericanas involucradas en el comercio de la droga eran los Sutherlands, Barings y Lehmans, primos de los Rothschilds. Los Sutherlands, uno de los mayores comerciantes de algodón y opio en el sur estadounidense, eran primos de los Mathesons, y la familia de Vanka Barings fundó Peninsular y Oriente Compañía de Navegación de Vapor, la famosa compañía de naviera británica P&O, para transportar opio. Las familias de linaje reptil británicas trabajaron con sus otros parientes estadounidenses para ampliar el comercio de la droga, como todavía hacen hoy. La familia Russell de linaje hizo su riqueza enorme del comercio de opio en el siglo XIX a través del sindicato de droga conocido como Russell y Compañía. Su negocio era tomar opio de Turquía y transportarlo ilegalmente a China. Sus únicos rivales eran el sindicato Perkins, ubicado en Boston, que se habían casado con otras familias de las líneas genéticas británicas que habían estado involucrados en el comercio de esclavos. Los Russells compraron a los Perkins al final y se hicieron el centro del negocio ilegal de opio de Estados Unidos, confabulados con otras familias reptiles como College y Delano, con 300, ambas de las cuales produjeron presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica. La cabeza de Russell & Co. en Cantón, mientras todo este crimen organizado de drogas estaba siguiendo en Warren Delano Jr., el abuelo del presidente Franklin Delano Roosevelt, quien viene de un linaje aristocrático francés. En 1986, una historia del comercio de la droga en América, impresa en US News and World Report, decía que Delano comparó el comercio de opio con el negocio del licor, ambos rentables y ambas piedras angulares de la empresa de la familia. Qué apropiado que Franklin Delano Roosevelt estaría genéticamente relacionado a George Bush, quien todavía mantiene la tradición de traficar drogas a una escala enorme. Otros socios de Russell eran John Clive Green, que usó algo de su fortuna de opio para financiar la Universidad de Princeton; Abiel Abbott Lowe, que usó su dinero de opio para financiar la construcción de la Universidad de Columbia; Joseph College, cuyo hijo formó la operación de tráfico de drogas llamado la Compañía de Fruta United Fruit; su nieto, Archibald Carey College, era un oficial ejecutivo de fundación del Consejo de Relaciones Exteriores. Los Russells con los Taft formaron la Sociedad de la Calavera y Huesos, Skull and Bones Society, y la bandera negra de los piratas con la calavera blanca y los huesos cruzados eran la bandera corporativa enarbolada en todas las embarcaciones de la compañía del cartel Russell. Era también una bandera enarbolada en embarcaciones en la flota de los caballeros templarios. Otra conexión estadounidense al comercio de opio era el francmasón John Jacob Astor, el fundador de la dinastía Astor, que se hizo un accionista en la Compañía Británica de India del Este, Filadelfia y Boston, las oficinas centrales de la jurisdicción del norte del rito escocés de la masonería. Fueron y son otros centros para el comercio de la droga. Un descendiente de Astor Walford, Astor del Hotel Walford, Astoria en Nueva York, era un masón de grado alto que se hizo presidente del Instituto Real de Asuntos Internacionales en Londres después de la Segunda Guerra Mundial. El RIIA está exhaustivamente involucrado en coordinar el comercio de la droga mundial. Vea el libro Droga Inc. en la bibliografía. Después de la Segunda Guerra del Opio, que terminó en 1860, los bancos de inversiones británicos y las sociedades comerciales fundaron la Hong Kong and Shanghai Corporation como el banco central de la industria de la droga del lejano oeste. De acuerdo con toda la investigación que he leído sobre la red de drogas, el Banco de Hong Kong y Shanghái, con sus conexiones globales, continúa siendo un centro financiero para la industria de drogas hasta el día de hoy. El Banco de Hong Kong y Shanghái se llama ahora HSBC Holdings desde que China recuperó Hong Kong, y HSBC posee a uno de los 4 bancos compensadores británicos, el Midland. Este tenía una campaña publicitaria larga que se llamaba El Banco que Escucha y el Banco al que le gusta decir que sí. No recuerdo qué mencionaría el número de veces en que sus propietarios han dicho sí a blanquear las ganancias de la industria de drogas que está destruyendo las vidas de tantos. El Banco Nugan basado en Sydney, Australia, era otra operación de la CIA, el Mossad.
servicio de inteligencia israelí, dirigida por Francis Nugan y Michael Hahn. Una boina verde y un coronel en el ejército de Estados Unidos asignado a la CIA. Hahn estaba en contacto frecuente con George Bush después de su elección a vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, de acuerdo con agentes de la CIA, Trenton Parker. Mire a algunos oficiales del principio del Nugan-Hahn Bank: almirante F. Yates, presidente, el jefe del Estado Mayor para la planificación estratégica de las fuerzas americanas en Asia y el Pacífico durante la guerra de Vietnam; General Edwin E. Black, presidente de la rama de Hawái, el comandante de tropas americanas en Tailandia durante el conflicto de Vietnam; George Faris, operador con las ramas de Washington y Hong Kong del Nugan-Hahn y un especialista de inteligencia militar; Bernie Houghton, el representante de Arabia Saudita, un agente encubierto de la inteligencia naval americana; Thomas Clines, de Nugan-Hahn en Londres, un director de entrenamiento en el servicio clandestino de la CIA que estaba envuelto en el asunto de Irán, Contras, y operó con Michael Hahn y Teodoro Shackley durante Vietnam; Dale Holmgren, de la oficina de Taiwán, gerente de servicio de vuelo en Vietnam para transporte aéreo civil, que después se volvió la infame aerolínea de la CIA, Air American; Walter McDonald, la cabeza de la rama Annapolis, Maryland, el ex oficial director de investigación económica de la CIA; General Roy Manor, la rama de Filipinas, el jefe del Estado Mayor para el Comando del Pacífico americano y el enlace gubernamental americano con el presidente Ferdinando Marcos; William Colby, abogado de Nugan-Hahn, un exdirector de la CIA. Justo la clase de las personas usted esperaría que estén dirigiendo un banco. No. Esta era otra operación de drogas. Un director de Nugan-Hahn, Donald Beasley, era también presidente del City National Bank de Miami, que manejaban fondos para la fachada del Mossad, la Liga Antidifamación. Una investigación del gobierno australiano reveló que millones de dólares en los registros de Nugan-Hahn no estaban registrados y que estaba sirviendo de una operación de blanqueo de dinero para traficantes de drogas. Estas ganancias estaban siendo usadas por la CIA para financiar operaciones encubiertas de contrabando de armas e ilegales alrededor del mundo. También había evidencia de que la CIA estaba usando el banco para pagar por campañas políticas contra políticos de muchos países, incluyendo Australia, para asegurar que los votantes respaldaran la elección de la CIA. Si todavía el mundo libre del que estamos hablando, los bancos con personas conocidísimas por todo el planeta son vehículos para blanquear dinero de droga, pasándolo de cuenta a cuenta hasta que sus orígenes son perdidos en la telaraña de transacciones. La industria de oro y diamante, dominada por los Rothschilds y los Oppenheimers, a través de compañías como De Beers, también es usada para lavar dinero de la droga. El dinero compra oro y diamantes de esas compañías y son vendidos entonces para producir dinero limpio. La red de familias angloamericanas interconectadas en la telaraña de manipulación de la hermandad, que ha sido responsable del tramado de guerras y por depresión económica a través de generaciones, también está detrás del mercado de las drogas ilegales mundial. Algunos de los nombres más famosos, bancos de inversiones y compañías del mundo entero están haciendo la mayor parte de sus fortunas directamente o indirectamente de la drogadicción de los jóvenes. Son las mismas familias y organizaciones que eran responsables del tráfico de esclavos de África y el tráfico de coolies, jornaleros chinos, fuera de China. El término ser shangaizado viene del rapto de personas chinas para el envío a los Estados Unidos para ser usados como sirvientes. También secuestraban a occidentales blancos, frecuentemente en o cerca de bares y tabernas, para servir como marineros forzados. La prohibición del alcohol fue un medio para crear la red enorme del crimen organizado en los Estados Unidos. La estructura así producida era perfecta, como fue prevista, para el tráfico de drogas una vez que la prohibición había terminado. Los grupos principales que hacían una campaña a favor de la prohibición y un final para los males de la bebida, grupos como la Unión de Abstinencia Cristiana de Mujeres y su Liga Antibar, fueron financiados por los Rockefellers, Vanderbilts y Warburgs, vía la Fundación Rockefeller, la Fundación Russell Sage y fundaciones exentas de impuestos similares. La prohibición fue otra trampa de la hermandad usada para motivos a mayor plazo. A propósito, también hizo una fortuna para Joseph Kennedy, el padre de John F. Kennedy. El clásico de 1972 del profesor Alfred McCoy, La política de heroína en sureste de Asia, y su actualización de 1991,
La política de heroína, complicidad de la CIA en el comercio de la droga mundial, cuenta sobre cómo helicópteros de la CIA en Vietnam estaban llevando drogas de los campos a punto de distribución cuando el público estadounidense pensaba que estaban ahí para luchar contra el comunismo. Describe cómo una planta embotelladora del Pepsi Cola fue usada para este comercio y cómo los medios de comunicación suprimieron esta información. 58,000 estadounidenses y Dios sabe cuántos vietnamitas, 2 o 3 millones, se estima fueron muertos en ese conflicto, y nada resume más poderosamente la falta de respeto que este modo de pensar tiene para la vida humana que la manera en el que la CIA contrabandeó drogas hacia América en bolsas de plástico, escondidas en las cavidades corporales de soldados muertos siendo devueltos a casa desde Vietnam para el entierro. El agente de la CIA, Gundar Rusbacher, ha dicho cómo algunos cuerpos fueron destripados y llenados con drogas para el envío de regreso a los Estados Unidos. Los cuerpos llevaban claves secretas que permitían que aquellos que llevaban las drogas fueran identificados en la llegada en bases aéreas de la costa oeste, particularmente la base de la Fuerza Aérea Travis en California. Las drogas eran entonces retiradas y hechas disponibles a las personas jóvenes de América. La heroína es un derivado de la amapola del opio que también produce la morfina, un nombre inspirado por el dios griego de los sueños, Morfeo. Fue en los laboratorios de Bayer en Alemania en 1898 que la heroína fue creada añadiendo ingredientes a la molécula de morfina. Bayer sería después parte del cartel farmacéutico IG Farben en el corazón de la maquinaria de guerra de Hitler. La heroína es la más adictiva de todas las drogas opiáceas, pero fue comercializada por Bayer como una droga heroica, sin el potencial adictivo de la morfina. El nombre heroína viene del heroico y sus creadores eran efectivamente héroes para la hermandad, teniendo en cuenta el potencial que tenía para causar incalculable conflicto y miseria. Hoy el comercio de heroína del lejano oeste todavía es organizado por los francmasones a través de sus agentes interconectados, las triadas. Estas son la mafia del lejano oeste y cada vez más del mundo occidental también, como en Vancouver, Canadá. Solo para darle a usted otro ejemplo de la manera en que el juego es jugado. El gobernante chino antes de la revolución comunista era Chiang Kai-shek, un miembro de una forma más temprana de las triadas. El jefe comunista que lo derrocó del poder era Mao Tse-tung, un francmasón del Gran Oriente. Permitió el arrendamiento británico de Hong Kong continuar, por supuesto. Lo hizo. Era un representante de la hermandad y el negocio de drogas continuó como de costumbre. Por 1983, la China comunista tenía 9 millones de acres de plantaciones de amapola, y esta es la fundación de la economía china, justo como es para la economía occidental. Sin el comercio de la droga, la economía mundial se desplomaría. Así de dependiente se ha vuelto de las ganancias de las inversiones producidas por la destrucción de la vida humana. Las triadas mafias chinas organizan la producción de heroína en el llamado Triángulo Dorado. Son pagados por los banqueros de la hermandad británicos de Hong Kong en barras de oro, y algo de esto es pagado por las mafias chinas para comprar opio sin tratar de los agricultores. Así el ciclo anal se sigue expandiendo. El tráfico de cocaína fuera del sur América es dirigido por las mismas personas a través de sus organismos como la CIA. La cocaína viene de la hoja de coca y hasta 1903 era usado en la bebida Coca-Cola. De ahí su nombre. Detalló el papel de la CIA en las redes de cocaína y cómo formaron los carteles de la droga colombianos Y la verdad los hará libres. También en este libro usted encontrará el trasfondo para la participación extensiva de George Bush y Bill Clinton en estas operaciones. El comercio de la droga no se trata solo de hacer cantidades inmensas de dinero. Aunque esto es importante para financiar el programa, hasta su sitio también está diseñado para derribar sociedades y detener a las personas jóvenes de manifestar su verdadera valía y potencial. Cuando las personas están enganchadas con las drogas, no van a ser un problema para el gran diseño de la hermandad. Violencia y crimen siguen siempre el comercio de la droga cuando los traficantes de drogas luchan por la supremacía y los adictos asaltan y roban para financiar su hábito. Esto ofrece a la hermandad una oportunidad estupenda para ofrecer la solución para este problema: más poder a la policía y erosión adicional de las libertades básicas. Vi una encuesta de opinión pública en Los Angeles Times hace algunos años en que algo como el 84% de los consultados decían que cederían las libertades básicas si pensaran que ganaría la guerra contra las drogas. Problema, reacción, solución.
Lo que esas personas tienen que saber urgentemente es que las drogas están siendo distribuidas por aquellos que encabezan la guerra al narcotráfico, que están ofreciendo las soluciones al mismo tiempo. Gran parte de la red de antidroga es profundamente corrupta y usada como un vehículo para distribuir drogas sin detención. George Bush ha encabezado más guerras contra las drogas que cualquier otro político estadounidense, y con todo eso uno de los magnates de la droga de la primera de América del Norte. Un reportero en el San Jose Mercury News sacó a la luz la participación de la CIA en poner cocaína dura, crack, en la comunidad negra de Los Ángeles. Esto fue durante el periodo en el que Bush estaba en la Casa Blanca, y tanto el periodista como el periódico fueron azotados por un maremoto de ridículo y abuso desde periódicos del establishment como el Washington Post y el Los Angeles Times, cuando la hermandad trató de aplastar la historia. Incluso el tráfico de drogas se reduce a los linajes. De paso, un amigo tiene un contacto al que fue ofrecido el trabajo de ser un narcotraficante por una agencia gubernamental de los Estados Unidos. Se negó, pero preguntó por qué se le habían acercado. ¿Sabemos cuál es su linaje?, fue la respuesta. Una de las claves, descubrió él, era tener su mano cortada a través de la palma. Si usted alguna vez es atrapado, usted muestra su mano a las autoridades y lo dejan ir. Los organismos antidrogas son controlados por los carteles de la droga, y cuando usted oye hablar de las grandes redadas antidrogas, es generalmente la hermandad que elimina la competencia y da la impresión de acción. ¿Los narcotraficantes son difíciles de encontrar? Entonces, ¿por qué puede encontrarlos en una hora un jovenzuelo que viene directo del autobús en una ciudad nueva? Si usted está tomando drogas duras o pensando en hacerlo, recuerde esto: usted no está siendo un rebelde o abandonando. Usted está cometiendo suicidio mental, emocional, espiritual y al final físico. Y usted está haciendo exactamente lo que las personas que controlan este mundo quieren que usted haga. La elección es la suya, pero comprenda el juego antes de que usted empiece. Hay solo un ganador cuando usted se involucra en drogas, y nunca es usted. Capítulo 15. Los hijos de Satanás. Los rituales de magia negra que conocemos como satanismo son la expresión moderna de los rituales y el sacrificio humano en Babilonia antigua, y la hermandad se infiltró en sociedades de los pueblos sumerios, fenicios, hititas, egipcios, cananitas y acadio, entre muchos otros alrededor del mundo. Ha sido una procesión continua a través de la historia de los mismos rituales para las mismas deidades, y esto sigue siendo de fundamental importancia para los iniciados de la hermandad hoy. Mi uso del término satanismo no tiene nada que ver con la versión cristiana de Satanás. Lo uso solo para describir un sistema de sacrificio y tortura ritual que, por asombroso como podría parecer para la mayoría de las personas, es común en todo el mundo hoy. El satanismo es solo otro nombre para la adoración de una fuerza muy destructora y negativa que ha recibido interminables nombres durante los siglos: Nimrod, Baal, Moloch o Molech, Set, el diablo, Lucifer. No hay final para ellos. El satanismo pervierte todo lo positivo del mismo modo que los nazis tomaron un símbolo positivo, la esvástica, y lo giraron para simbolizar lo negativo. Esto es el porqué de que los satanistas invierten la estrella de 5 puntas y por qué usan el negro para simbolizar la oscuridad. De aquí su misa negra. Pero también invierten el simbolismo del blanco, y ese es un color poderosamente negativo para ellos. Las redes satánicas, bajo los nombres de sus deidades varias, fueron creadas por la hermandad babilónica para servir a sus necesidades. Hemos visto que los relatos de los observadores y sus vástagos, los nefilims, incluyen referencia a sus actividades de bebida de sangre. La hermandad sabe que la sangre contiene la energía de la fuerza vital. Beber sangre menstrual ha sido siempre una característica de los linajes de reptil, porque necesitan sangre para vivir en esta dimensión. Era conocido como el fuego de estrella, la esencia lunar femenina. El ciclo menstrual femenino es gobernado por los ciclos de la luna, y la sangre contiene esa energía. Sus ingredientes se supone que aseguran una vida larga. En India fue llamado soma y en Grecia era ambrosia. Algunos investigadores sugieren, de esto se dijo que era el néctar de los dioses, y eran los dioses reptiles que son bebedores de sangre genéticos. El cáliz o la copa del Santo Grial es también simbólico del útero y la libación de sangre menstrual, así como es un símbolo del linaje real reptil por sí mismo. Sangre menstrual fue suministrada para la élite de la línea real.
reptil por sacerdotisas vírgenes, y este es el origen del término mujer escarlata, o para los griegos la mujer sagrada. La palabra griega para esto, hierodulai, fue traducida al inglés al final como harlot, ramera, y en alemán como hores, el origen de hor, prostituta. La palabra ritual deriva de esta práctica, rito, igual, rojez, y también lo hacen las palabras rito y red, rojo. La sangre menstrual es una razón de por qué el color rojo es tan importante para satanistas, y es otra razón para el uso constante del color oro por los linajes reales. El oro es llamado el metal de los dioses, pero para los Anunnakis de las tablillas sumerias, la sangre menstrual era el oro de los dioses. Los reptiles y sus castas cruzadas beben sangre porque están bebiendo la fuerza vital de la persona y porque la necesitan para existir en esta dimensión. A menudo cambian de forma en reptiles cuando beben sangre humana y comen carne humana. Se me dice por parte de aquellos que han visto ocurrir esto: la bebida de sangre está en sus genes, y una suma sacerdotisa de la élite, o diosa, madre, en la jerarquía, que realizó rituales para la hermandad al más alto nivel, me dijo que sin sangre humana los reptiles no pueden mantener la forma humana en que esta dimensión. Su nombre es Arizona Wilder, antes Jennifer Ann Green. Curiosamente, ella dijo que los reptiles habían estado persiguiendo a los pueblos arios alrededor del universo, porque la sangre de la raza blanca era particularmente importante para ellos por alguna razón, y la corriente genética de cabello rubio y ojos azules era una que querían más que ninguna otra. Habían seguido la raza blanca a Marte, dijo, y luego vinieron a la Tierra con ellos. Está lejos del imposible que la llegada reptil a este planeta en grandes números fue por lejos más reciente de lo que incluso muchos investigadores imaginan. Un programa de cruzamiento solo hace unos pocos miles de años entre los reptiles Anunnaki y los linajes marcianos blancos y cruzados con los reptiles en Marte habrían producido un contenido genético reptil muy alto. Esto es vital por las razones que he explicado antes. Parece necesitar una proporción particular de genes de reptil antes de que puedan cambiar de forma en la manera que lo hacen. Pero cuando ocurrió, la cruza es por lejos menos importante que el hecho de que ocurrió. El satanismo está basado en la manipulación de la energía y la conciencia. Estos rituales profundamente enfermos crean un campo de energía, una frecuencia vibracional que conecta la conciencia de los participantes a los reptiles y en otras conciencias de la cuarta dimensión inferior. Este es el campo dimensional, también conocido como el bajo astral para muchas personas, que resuena la frecuencia de las emociones vibracionales bajas como el miedo, la culpa, el odio, etc. Cuando un ritual enfoca estas emociones, como el satanismo lo hace, una conexión poderosa es hecha con la cuarta dimensión inferior, los reptiles. Estos son algunos de los demonios a los que estos rituales han sido diseñados para convocar desde que esta entera triste historia comenzó hace miles de años. Esto es cuando tanta posesión tiene lugar y los reptiles se apoderan del cuerpo físico del iniciado. Los satanistas principales son reptiles plena sangre envueltos en una forma humana. Estos rituales invariablemente tienen lugar en puntos de vórtices y por tanto el terror, el horror y el odio creado por ellos ingresan la rejilla de energía global y afectan el campo magnético de la Tierra. Las formas de pensamiento de esa escala de malevolencia mantienen baja la frecuencia vibracional y afectan el pensamiento y la emoción humanos. Vaya a un lugar donde los rituales satánicos tienen lugar y sienta la malevolencia y el miedo en la atmósfera. Lo que llamamos la atmósfera es el campo vibracional y cómo ha sido afectado por las formas de pensamiento humanas. Por lo tanto, hablamos de una atmósfera feliz, clara o cariñosa, o una oscura o de mal presentimiento. Cuanto más cerca el campo de la Tierra está vibracionalmente a la cuarta dimensión inferior, más poder los reptiles tienen sobre este mundo y sus habitantes. El satanismo no es solo una enfermedad y una perversión, aunque también es eso. Su razón principal para la existencia del punto de vista de la hermandad es controlar el campo magnético de la Tierra, adorar y conectarse con sus amos reptiles, beber la fuerza vital de sus víctimas sacrificadas y proveer energía para los reptiles que parecen alimentarse de la emoción humana, especialmente el miedo. Estos sacrificios son literalmente sacrificios a los dioses, los reptiles, y han estado ocurriendo durante miles de años. El sacrificio masivo de personas por los aztecas en América Central y así tantos otros era para suministrar comida para los reptiles físicos y cruzados que comen los cadáveres y beben la sangre.
y el alimento de energía para los reptiles no físicos de la cuarta dimensión inferior. Bill Schneider, un constructor de bases subterráneas de los Estados Unidos, dijo al escritor e investigador Alex Christopher que cuando los niños llegaban al punto donde no podían trabajar más en las condiciones de esclavos bajo tierra, eran consumidos por los reptiles. Prefieren a niños pequeños porque no están contaminados como adultos, difícil de aceptar. ¿No es así? Estoy seguro que su mente está gritándole disparates, porque ¿quién quiere enfrentar una verdad así? Pero a menos que lo hagamos, ¿cómo va a ser detenido alguna vez? Los rituales satánicos en general tienen lugar por la noche porque eso es cuando el campo magnético es más estable. Durante el día las partículas eléctricamente cargadas del viento solar causan turbulencia al campo y hacen la conexión interdimensional más difícil. Es más estable durante los eclipses totales, y esto es cuando pueblos nativos mantuvieron sus ceremonias más importantes para contactar y manifestar entidades de otras dimensiones. Los chamanes tribales saben esto. Rituales satánicos y sacrificio humano, especialmente de niños, son llevados a cabo a una escala vasta e involucran a algunos de los más famosos políticos, empresarios, propietarios de medios de comunicación y artistas en el planeta. Por supuesto que lo hacen. Sería asombroso si no lo hicieran, dado el trastorno. Estos rituales de sacrificio humano han sido siempre la fundación de la religión, de la hermandad desde los tiempos antiguos, y la hermandad manipula a sus iniciados y recaderos satánicos hasta los puestos del poder político, económico, de negocios, militar, médico y de los medios, y en las posiciones influyentes en el mundo del espectáculo. Por lo tanto, la proporción de satanistas y sacrificadores de niños en la cumbre de estas profesiones e instituciones es sorprendentemente alta comparada con la población general. Aparentemente, de acuerdo con ex-satanistas que he conocido y sobre lo que he leído, algunos políticos mundiales son adictos a la sangre tomada de una víctima al momento del sacrificio debido a la adrenalina que es producida en ese momento. Se me dice que esta adicción es muy común entre satanistas, e investigadores en la cuestión reptil sugieren que esta es la sustancia que los reptiles también quieren. Todo encaja. El tema de sacrificio humano y animal puede ser fácilmente trazado desde el mundo antiguo al día actual, irónicamente. Pero de modo comprensible en el contexto de este libro, gran parte de él fue diseñado para mantener la vida en vez de destruirla. La creencia era que un sacrificio para apaciguar a los dioses protegería las vidas de muchos más. Este es otro origen del concepto del chivo expiatorio, el muerto por los pecados de otros. Esto, por supuesto, se ha manifestado como muchos héroes religiosos míticos que murieron así que nuestros pecados pueden ser perdonados. El sacrificio del rey o el gobernante para apaciguar a los dioses es otra tradición antigua. En la llamada cuna de la civilización, el del norte de África y el cercano oriente, donde los Anunnaki y los observadores fueron documentados, había sacrificios humanos, particularmente de niños. Rituales similares eran habituales en China, Roma, África, Asia, Grecia, Suramérica y más famosamente en México, donde los aztecas sacrificaban en masa a los dioses. Esta región es donde el expresidente de México, Miguel de la Madrid, dijo a la esclava de mente controlada de la CIA, Cathy O'Brien, que los extraterrestres reptiles bajaron y crearon cuerpos físicos para ocupar, justo como hicieron más profusamente entre las personas arias. Los reptiles y el sacrificio humano van juntos. Los escandinavos enterraban a niños vivos en un esfuerzo por parar pestes y apaciguar al gran dios del norte. El escandinavo Odín o el alemán Wotan o Woden, los dioses de las escuelas de misterios, estaban invariablemente conectados al sacrificio humano, y fueron estas mismas escuelas que han traído vía a la hermandad ahora global y la red de satanismo los conocimientos y rituales hasta el día actual. Los incas de Perú sacrificaban a niños y el sacrificio humano fue practicado desde los días más tempranos en Europa. Un ritual druida era enterrar a un niño bajo los cimientos de un nuevo edificio o salpicar la sangre del niño sobre el sitio. El mismo ritual puede ser encontrado en muchas partes del mundo. En las historias de Santa Columba, Paloma, Semiramis, esta heroína cristiana, se dice que dijo a sus monjes que era conveniente para uno de ellos que fuera enterrado en los cimientos de un nuevo monasterio en la isla escocesa de Iona, el sol, para santificar el suelo. Un santo Orán se ofreció y por consiguiente se creía fue derecho al cielo. Los relatos romanos por el historiador Tácito
revelan cómo los druidas los consideraban un deber cubrir sus altares con la sangre de sus cautivos y cómo consultaban a los dioses vía entrañas humanas. Las mismas historias pueden ser encontradas en Irlanda y Escocia. El mito irlandés dice que Irlanda fue primero poblada por un grupo de dioses ávaros llamados los Fomorians, que exigían a 2/3 de los niños nacidos todos los años. Los fenicios y sus parientes, los cartagineses, sacrificaban humanos a una escala grande y también lo hicieron los canaanitas. Cuando Cartago estaba pasando apuros en la guerra contra Roma, 200 familias nobles sacrificaron a sus hijos a Baal, el dios del sol fenicio. Bel o Bil. Otro tema es el sacrificio del niño primogénito, más a menudo el primer hijo varón. En algunas tribus originarias en Australia, la madre mataría y comería al niño primogénito para asegurar que podría tener más. El sacrificio del primogénito de animales y humanos era muy común y es mencionado en el Antiguo Testamento. El libro de los Reyes dice cómo Mesha, el rey de Moab, estaba tan perturbado por su derrota en manos de los israelitas que sacrificó a su hijo mayor y heredero. Recuerde en el Génesis cómo Dios, los dioses, insistió en que Abraham de sacrificara a su hijo primogénito para evaluar su fe y obediencia. Lo detuvo a tiempo, a último momento. El mismo ritual continúa hoy entre los satanistas. Las familias del linaje de la hermandad y sus retoños del crimen organizado como la mafia. Sacrificar al hijo primogénito es usado por estas extrañas personas como una manera de evaluar la dedicación de una persona a la causa. Yahweh, Jehová, hace claro en el libro de los Números que todo primogénito de Israel es mío, tanto hombre como bestia. Y en Éxodo, Yahweh exige que el primero de todos sus hijos ustedes me los darán. La Biblia dice que Abraham vino desde la ciudad de Ur de Sumeria y excavaciones en 1927 por Sir Leonard Woolley en el cementerio real revelaron pruebas generalizadas del sacrificio humano en tumbas datando de aproximadamente 2800 a.C. allí. Los escitas, las personas que transportaron muchos de los linajes y rituales arios hasta Europa, hicieron lo mismo. Evidencia del sacrificio humano, especialmente de niños, puede ser encontrado entre todas las principales ubicaciones y pueblos que son mencionados en este libro, incluyendo el palacio de Cnosos, en Creta. El culto de la calavera como un foco del ritual se ha repetido una y otra vez en esta historia con los templarios. Los misterios de René de Le Chateau y la Sociedad de la Calavera y Huesos en los Estados Unidos, examinando los cuerpos del hombre de Pekín, que data que hace quizás 1 millón de años, y el hombre de Neandertal, datando de hace aproximadamente 200.000 años. Pruebas de tales rituales pueden ser encontradas incluso en estos tiempos tempranos. El culto de la cabeza, que incluía comer el cerebro de la víctima, se hizo más complicado en Jericó hace aproximadamente 8.000 años y evidencia de los mismos rituales ha sido encontrada en la religión sintoísta en Japón y en antigua China. Anat, la hermana legendaria de Baal, era retratada adornada con cabezas cortadas junto con manos humanas pendientes de su cinto, las mismas como las diosas madres de México e India. Los textos escritos del antiguo Egipto revelan muchas clases de sacrificio y tortura, que después se hizo extendido. Los egipcios sacrificarían a hombres pelirrojos sobre la tumba de Osiris porque el rojo era el color relacionado con Set, la versión egipcia de Satanás. Algunos rituales recordados por las personas hoy que han sufrido indescriptiblemente en estos horrores reflejan a aquellos detallados en el libro egipcio de los muertos e incluyen guardar corazones en un pote. Los corazones eran puestos en las balanzas en Egipto para ser pesados para el juicio por la diosa Maat. Esto es el significado real de la mujer con la corona del sol que sostiene las balanzas de la justicia que usted ve en tantos edificios de tribunales. En el mundo antiguo, los fakires, brahmanes en India y otras escuelas de misterios sabían de drogas, rituales de tortura y magia que creaban alucinaciones. Fakires absurdos. La hipnosis era ampliamente usada en los templos. Los adoradores del demonio del Bel Baal, Nimrod en Canaán, Babilonia y Fenicia participaban en sacrificio humano, canibalismo y homicidio de niños en nombre de Moloch o Molech, un aspecto de Nimrod, Baal, como parte de sus rituales religiosos. Baal, señor o gobernante, el dios supremo de los cananitas y fenicios. Se dijo que era el dador de vida y Moloch era el destructor de la vida. Ambos exigieron el apaciguamiento por sacrificio. Baal o Moloch
se identificaron con el dios romano Saturno, en honor de Baal, el dios del sol y el dios del fuego. Los cartagineses, siguiendo los rituales de los fenicios y cananitas, hacían rodar niños en un hoyo encendido hecho en la forma de la imagen de Baal, Moloch. En un sitio cerca de la moderna Túnez fueron encontradas 6,000 urnas conteniendo los restos carbonizados de bebés. Recuerde, estos rituales y dioses son los mismos que esos realizados y venerados por los satanistas de la hermandad hoy. Esto es porque fue permitido que los niños de Waco se quemaran hasta la muerte en un infierno causado completamente por el FBI y el ATF, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas controlados por satanistas. El 19 de abril de 1993, estas eran las mismas personas profundamente enfermas que volaron el edificio James P. Murrah en Oklahoma el 19 de abril de 1995, en que tantos niños murieron. El 19 de abril es un día ritual satánico que se relaciona con el fuego, el dios del fuego, Baal o Moloch. ¿Y qué demanda Moloch? El sacrificio de niños. Waco y Oklahoma fueron sacrificios de niños a Baal, y Moloch de acuerdo con exactamente el mismo sistema de creencia como esos realizados por los antiguos. Del mismo modo, una guerra para estas personas es un ritual de sangre masivo en el que numerosos imaginables son muertos y lisiados, y el planeta es envuelto por energía emocional negativa. Es de esta energía de la que muchos de los reptiles cuatridimensionales inferiores se alimentan o usan para manifestarse en esta dimensión. Si usted quiere prueba innegable de que la rama davidiana y sus niños fueron sacrificados en Waco, recomiendo energéticamente que usted mire el video Waco. Las reglas de la confrontación. Usted nunca creerá en una declaración oficial otra vez. Los nombres rituales para los demonios todavía son los mismos hoy que aquellos usados en el mundo antiguo y por grupos posteriores como los templarios. La confirmación de este viene desde una torrente de relatos de víctimas modernas del satanismo. Una amiga mía, la terapeuta británica Vera Diamond, ha estado trabajando por casi 20 años con personas que han sido sometidas al control de mente y abuso satánico. Ella dice: los niños dicen que la palabra Satanás es usada más frecuentemente que cualquier otra, pero otros demonios incluyen a Baphomet y Behemoth. Moloch parece ser un particularmente asociado con comer bebés y uno llamado Coronzón. Estos parecen estar particularmente involucrados con sacrificar a bebés. Coronzón se relaciona con Cronos, la versión griega de Nimrod. De acuerdo con la leyenda griega, Cronos, Saturno para los romanos, se comía a sus hijos tan rápido como nacían porque temía que los derrocarían. Cronos eran el más poderoso de los titanes, el nombre griego para los gigantes que resultaron del cruzamiento de los reptiles con hijas de los hombres, humanas. El mito griego se refirió simbólicamente a ellos como hijos de la unión entre el cielo extraterrestres y la tierra humanos. Cronos era el padre de Zeus, que sobrevivió porque su madre lo escondió de su marido que asesinaba niños. Zeus emprendió después una guerra victoriosa contra su padre y otros titanes y luego gobernó como el rey de dioses sobre una dinastía inundada del sacrificio de niños. Cuando usted conecta a los pueblos diferentes a través de las generaciones, así usted encuentra los mismos temas de sacrificio humano. Los cananitas hebreos estaban seriamente en el sacrificio de humanos y animales. Mucho como sus expertos suavizadores de la realidad han tratado de negarlo con el paso de los años. Los satanistas entre la jerarquía judía hoy todavía realizan los mismos rituales mientras la masa de las gentes judías de todo el mundo no tiene ninguna idea de que esto es cierto. De las historias durante todos los siglos al día actual del sacrificio de niños por fanáticos judíos para la época de la Pascua judía, en inglés Passover, literalmente pasar sobre, puede ser visto que tienen una base histórica cuando usted se da cuenta del significado verdadero de la Pascua judía. No tenía nada que ver con Dios pasando sobre las cosas de niños israelitas y matando solo a los primogénitos egipcios. Este es más simbolismo que solo un iniciado o un investigador resuelto comprenderían. Los registros de los siglos 8 y 7 a.C. muestran que los israelitas quemaban a sus hijos en piras de sacrificio en el valle de Jeginón, fuera de Jerusalén. Se decía que los infantes habían sido pasados encima de o atravesado el fuego en sacrificio a Moloch, Baal.
En el libro de Levítico encontramos la línea: ustedes no dejarán que ninguno de su semilla pase a través del fuego a Moloc. El profeta Jeremías habla del pueblo quemando a sus hijos como ofrendas quemadas a Baal, y también en el libro de Jeremías se nos dijo que han construido los lugares altos santuarios en las lomas de Tofet, que está en el valle de Ben Hinnom, para quemar a sus hijos e hijas en el fuego. John Milton también escribió sobre Moloc en su Paraíso Perdido. Primero, Moloc, rey horrible, deshonrado con sangre del sacrificio humano y lágrimas del Padre, aunque por el ruido de tambores y timbreles fuerte, los gritos desoídos de sus niños que pasaron a través del fuego a su ídolo horroroso. El Antiguo Testamento abunda en historias de sacrificio animal y humano. El mismo simbolismo puede ser visto en el torrente de textos antiguos sobre el sacrificio de los niños primogénitos o jóvenes. La historia de Jesús también incluye este tema. Por supuesto, en su más extremo, el dogma judío es profundamente sacrificatorio. Sus templos eran mataderos con un suministro constante de animales llevados allí para el carneado y el sacrificio rituales. Mire la forma judía de carneado de animales hasta el día de hoy. La carne solo es considerada kosher, permitida, si el animal tiene su garganta cortada y muere siendo desangrado completamente. Lo mismo con la carne halal de los musulmanes. A través de los linajes de la hermandad, los antiguos rituales han sido mantenidos estrictamente y las élites dirigentes hoy están sacrificando a niños y bebiendo sangre, al igual que hicieron en el mundo antiguo. La fe hindú y la información para sus libros sagrados, los Vedas, fueron llevadas al subcontinente indio por los arios de los montes Cáucasos, uno de los centros para extraterrestres, intraterrestres y sus vástagos. Es por lo tanto predecible que los Vedas contienen las mismas instrucciones para el sacrificio a los dioses. Los Vedas, escritos alrededor de 1400 a.C., ponen en una lista los nombres de los dioses y la víctima más apropiada para cada uno. En el mundo moderno, víctimas anuales han sido ofrecidos a la madre diosa Kali, la esposa del dios Shiva, y siempre se creía que vivía de carne humana. Un niño varón era ofrecido cada viernes por la noche en el templo de Shiva, en Tanjore, hasta que la práctica fue parada oficialmente a mediados del siglo XIX. Los thugs, hoy gangsters, una de las sociedades secretas antiguas en la red de la hermandad, asesinaban a sus víctimas de acuerdo con rituales elaborados dedicados a Kali, que es retratada llevada a una guirnalda de calaveras. Niños o las llamadas vírgenes jóvenes son usadas en estos rituales de sacrificio porque los satanistas y sus amos de reptil quieren acceder a la energía prepúber pura para sus propios propósitos. Se me ha dicho por satanistas, muchas de sus víctimas, y por terapeutas trabajando con víctimas, las mismas historias de rituales de regeneración. El satanista envejeciendo, a veces un miembro de alto rango de la hermandad, está en el centro de un círculo de bebés o niños pequeños. Cuando son sacrificados, el ritual permite que el satanista absorba su esencia de vida, su fuerza vital, y regenere el cuerpo de él o ella. El satanista más famoso del mundo, Aleister Crowley, que tenía conexiones tanto a Winston Churchill como los nazis, propugnaba el sacrificio humano y confesó sacrificar a niños. En su libro de 1929, Magia en teoría y práctica, explica las razones para la muerte ritual y por qué los niños pequeños son las mejores víctimas. Era la teoría de los magos antiguos que cualquier ser viviente era un almacén de energía que variaba en cantidad de acuerdo con el tamaño y la salud del animal y en calidad de acuerdo con su calidad mental y moral. En la muerte de este animal, esta energía es liberada repentinamente para el trabajo espiritual más alto de uno, que uno debe, en consecuencia, escoger a esa víctima que contiene la fuerza mayor y más pura. Un niño varón de perfecta inocencia y alta inteligencia es la víctima más satisfactoria y apropiada. Crowley añade una nota al pie de la página de que, de acuerdo con los registros del satanista Frater Perurabo, él llevó a cabo justo tal sacrificio 150 veces todos los años entre 1912 y 1928. Piensa en eso. Quiere decir que este único hombre sacrificó a más de 2.500 niños jóvenes ritualmente en ese periodo él solo. Usted todavía se pregunta qué les pasa a muchos de los millones y millones de niños que desaparecen todos los años por todo el mundo, de los que nunca se oye hablar otra vez. Y eso sin todos aquellos engendrados para el sacrificio, sobre los que el público no sabe nada.
podemos empezar a ver que los cálculos aproximados de sacrificios rituales todos los años no son exageración. El satanismo en su núcleo principal se trata de la manipulación, el robo de la energía y la conciencia de otra persona. En las épocas antiguas lo llamaban arrebatar alma, posesión. Puede parecer ser simplemente una perversión repugnante, pero aquellos que realmente comprenden el trasfondo para los rituales saben que lo que realmente importa es el efecto de los rituales, no tanto los rituales mismos. Son los medios para un fin, robar o manipular la energía. El sexo es tan común en el ritual satánico porque al momento del orgasmo el cuerpo explota con energía que los satanistas y los reptiles pueden capturar y absorber. La actividad sexual inspirada por amor resuena a una vibración mucho más alta y por lo tanto no puede ser accedida por los reptiles. El sexo durante un ritual o sacrificio satánico, sin embargo, hace explotar la energía orgásmica en una frecuencia muy baja debido al propósito involucrado y por tanto la energía del sexo satánico resuena en la frecuencia reptil. Las energías astrológicas constantemente generadas por el movimiento de los planetas y los ciclos del Sol y la Luna son también empleadas para aumentar el poder de los rituales. Así que hay días satánicos especiales para sus ceremonias más importantes. En estos días números imaginables de personas, principalmente niños, son sacrificados. Algunas de las fechas principales son en medio de febrero, Candelaria, el 21 y el 22 de marzo, el equinoccio de primavera boreal, el 30 de abril, el Beltane, noche de Walpurgis, el 21, el 22 de junio, el solsticio de verano boreal, 31 de julio, 1 de agosto, Lamas, gran fiesta de Shabbat, el 21 y el 22 de septiembre, equinoccio de otoño, 31 de octubre, 1 de noviembre, Samhain, Halloween, 21 y 22 de diciembre, el solsticio de invierno o Yule, Navidades. Déjeme enfatizar otra vez aquí que estas fechas y fiestas no son satánicas en sí, son momentos en el ciclo planetario anual cuando energías muy poderosas de varias clases se están manifestando en la Tierra y los rituales y las ceremonias tanto de una naturaleza positiva como negativa son realizados en estas fechas. El ciclo produce la energía y los satanistas solo aprovechan esa energía para sus propios propósitos, justo como los rituales positivos lo hacen, como esos realizados por la mayoría de los druidas modernos. Otras fechas para el ritual satánico extendido incluyen cada luna llena porque la energía reflejada del sol está en su más poderoso nivel en esas ocasiones. Note también la trascendencia para los satanistas del 1 de mayo, el día en que los Illuminati bávaros fueron formados en 1776 y el día de la celebración en el calendario comunista y socialista creado por la Hermandad. La clavícula de Salomón es un libro de magia oculta que la leyenda afirma fue escrito por el rey Salomón mismo. Incluye la estrella de 5 puntas en sus instrucciones de cómo invocar a demonios y hacer sacrificios a demonios. Tales obras antiguas suministran los fundamentos para los mismos rituales en cada generación. El núcleo interior de los caballeros templarios estaba involucrado en el ritual de magia negra y los templarios fueron culpados de lo que hoy llamamos satanismo y de rechazar el cristianismo negando a Cristo y escupiendo sobre la cruz. Se dijo que veneraban a un demonio del poder llamado Baphomet, un símbolo de magia negra, también conocido como la cabra de Menes, Capricornio, la cabra, también simbolizado por el unicornio, es el signo del iniciado y representa el poder político, mientras que Leo, el sol, el león representa el poder de la realeza. De aquí que el león sea el rey de la selva y es el símbolo principal en la bandera de la familia real británica. El planeta Saturno gobierna Capricornio, mientras el Sol gobierna a Leo y satanistas. Y los magos negros se enfocan mucho en el Sol y Saturno en sus rituales. La vibración de Saturno tiene un mucho mayor impacto en la Tierra de lo que es reconocido. En astrología es el planeta de la ley y la autoridad. Capricornio, el signo de la autoridad, también es, de acuerdo con astrólogos, el signo del zodiaco de Inglaterra. Ese centro del control mundial. El nombre Baphomet se calcula que deriva de palabras griegas significando bautismo de sabiduría o conocimiento, iniciación, y el doctor Hugh Schonfield, uno de los expertos en los rollos del Mar Muerto, dice que usando la clave de los decenios, la palabra Baphomet puede ser traducida a Sofía,
la diosa de los gnósticos, y la palabra griega para sabiduría. Sofía es otro nombre para la energía femenina. Schoenfield está seguro que hay un enlace entre los templarios y los esenios, y también yo. Ha demostrado que los templarios usaron la misma clave, el cifrado Atvash, empleado en algunos de los rollos del Mar Muerto. Otras acusaciones contra los templarios eran de matar a niños y enseñar a mujeres cómo abortar. Es cierto que la mayoría de estas confesiones fueron hechas bajo extrema tortura por los satanistas de la Iglesia romana, la Inquisición, pero no todos estos informes fueron cosechados de este modo, y los temas son tan fuertes y la historia tan consecuente que sería ridículo solo descartarlos a todos. Y una cosa es muy demostrable: estas mismas ceremonias involucrando el homicidio ritual de los niños y el uso de mujeres llamadas criadoras para producir bebés y fetos abortados para sacrificar a un demonio Dios son más indudablemente realizadas hoy, y esta estructura satánica de abuso y homicidio ritual es controlada por la misma red de sociedades secretas que los templarios ayudaron a expandir. El testimonio de un templario, Sikkim de Flexian, dijo que todos tuvieron que prometer nunca dejar la orden y promover sus intereses por cualquier medios, correctos e incorrectos. Ningún crimen cometido para el honor o el beneficio de la orden fue considerado pecaminoso. También hizo alegaciones sobre sacrificar a bebés y hacer abortar fetos. Es lo mismo con los círculos internos de los francmasones. Credo Mutua, el chamán Zulu, me dijo que comparado con los rituales francmasones que había visto en los Estados Unidos y el Reino Unido, el vudú y la magia negra de África fueron puestos en la sombra. La contraseña secreta de la masonería es Tubal Caín, un descendiente del Caín bíblico, quien era un cruzado Anunnaki. La hermana de Tubal Caín, Naamad, se dice fue una que trajo sacrificio humano, y el canibalismo al mundo. Tubal Caín es conocido como el padre de la brujería y hechicería, y por lo tanto su nombre es una contraseña masónica. La G sobre el símbolo de la masonería significa gnosticismo, conocimientos, saber y generación. Los ritos de la fertilidad de los cultos sexuales del antiguo Baal y Astoret. Sin duda es también un símbolo conectado con la generación y genética, como en los linajes de reptil. Usted ve la G en el logotipo de la cadena Gannett, que ha estado acaparando periódicos y estaciones de televisión a través de los Estados Unidos, y publica el diario nacional US Today. El linaje de Médicis, de la nobleza negra en Venecia, que financió a Cristóbal Colón, incluía a Catherine de Médicis, la reina de Francia, de quien fue informado que encargó el sacrificio humano en una misa negra en el siglo XVI. Un niño joven fue sacrificado y la sangre usada en una comunión diseñada para salvar a su hijo moribundo, Philip. Médicis usaba alrededor de su cuello un talismán con el nombre del demonio satánico Asmodei. Benjamin Franklin, un supuesto pilar de la iglesia cristiana y fundador de los Estados Unidos, era un miembro del club Hellfire satánico, y los cuerpos de 6 niños y 4 adultos han sido encontrados bajo su anterior casa en Londres, remontándose a la época en que él vivía allí. Adolf Hitler y los nazis eran satanistas, y también sus adversarios como Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt. Los Rothschilds, antes la infame familia ocultista alemana. Los Bauers aparentemente usan los satanistas rituales cananitas, mientras algunas de las familias de linaje con largas relaciones a las tierras celtas, como los Sinclairs, prefieren el sistema druida. Fue la deidad satánica Astoret que inspiró el nombre Astor, una de las familias de linaje que han estado en exceso involucrado en el satanismo. Los Astors tienen conexiones cercanas a la familia real británica y estaban en el corazón del escándalo de profundo en el 1963, cuando el ministro de Defensa británico John Profumo fue forzado a renunciar después de mentir a la Cámara de los Comunes sobre su relación con Christine Keeler, una prostituta que también estaba teniendo una relación sexual con un agente ruso de la KGB. En Enlace Profundo, Keeler fue organizada por Stephen Ward, un sadomasoquista y mago negro, que vivía en una casa en la propiedad de Astor en Cleveland, en Berkshire. Había mucho más para esto de lo que fue permitido trascender, y si alguna vez lo hace, dirigirá otra vez una luz sobre algunas prácticas muy oscuras y se conecta con los niveles más altos de la sociedad británica, incluyendo los Windsor. El príncipe Philip conocía a Stephen Ward y Lord Mountbatten
era un invitado en la infame fiesta de natación en Cleveland que tuvo un papel muy importante en la caída de Profumo. Lo que es llamado satanismo es la jerarquía dirigente de la pirámide de la hermandad bajo las órdenes de los reptiles. Como todas las otras partes de la red, está estrictamente compartimentado. Los niveles más altos de la red satánica se conectan en los niveles más altos de la hermandad, pero a los grados más bajos no les es permitido saber la naturaleza verdadera de las organizaciones en las que están involucrados. Algunos de los niveles del satanismo son conocidos como las hermanas de la luz, generales de 5 estrellas, amos, consejeros, guardián de los libros, guardián de los sellos, y hay un puesto llamado un Asmodeo. Uno de los centros globales del satanismo es el Castillo de la Oscuridad, el Château des Arnerois, o Castillo de los Reyes, en Bélgica, cerca del apropiadamente nombrado pueblo de Muno, Bel. El castillo está cerca de la frontera francesa y aproximadamente 20 kilómetros de Luxemburgo. Está protegido de la vista por bosques espesos y guardianes alejan al curioso. En el terreno hay una catedral con una cúpula que contiene 1000 luces. Cuando el presidente George Bush habló de 1000 puntos de luz, estaba hablando en clave sobre este lugar de iniciación para los iniciados superiores de la pirámide satánica. En esta catedral satánica está el trono de la suma sacerdotisa de la jerarquía superior, un puesto conocido como la reina madre. Todos los días, aparentemente, un niño es sacrificado en el sótano. Ceremonias son realizadas aquí a la diosa satánica conocida como Lilith, un demonio en la cábala hebrea. En antigua Sumeria, el linaje reptil, como es pasado a través de la mujer, fue simbolizado como un lirio, en inglés, Lili, y las principales portadoras de genes de reptil recibieron nombres como Lilith, Lili, Lilutu y Lilete. Elizabeth, el lizard bird, el lagarto parto, es un derivado de esto. Otro demonio utilizado por algunas madres es llamado Bilar y Bilid, nombres cabalísticos para la fuerza que los otros llaman a Satanás, etc. Es de estas tierras en Bélgica y Francia del norte que las familias del linaje vinieron, incluyendo los Bruces, para apoderarse de Escocia hace todos esos siglos. Bélgica, este país pequeño entre Francia y los Países Bajos, es también el hogar de la Unión Europea, la OTAN, y se me dice un masivo centro de computadora donde bases de datos sobre todas las personas del mundo están siendo compiladas. Es aparentemente conocido como la bestia, y hay cierto número de estos alrededor del mundo. Una operación de control mental de la élite llamado el Janus Group, Grupo Jano, está también ubicada en las oficinas centrales de la OTAN. Nimrod era Eanus, el dios con 2 caras, que fue después conocido por los romanos como Jano. La razón de que Bélgica sea una oficina central para el satanismo y tantas instituciones de la hermandad es muy simple. La hermandad creó Bélgica justo por esta razón en 1831 e impusieron sobre ella una línea real reptil, la casa del Saxe-Coburg-Gotha, el linaje de la familia real británica y, a través de su rama en Prusia, los partidarios de Adam Weishaupt, el fundador de los Illuminates bávaros. El anillo de homicidio pederastra que salió a la luz en Bélgica en 1996 no es sino una parte de la red satánica que opera desde y en ese país. Fue organizada por Mark Dutroux, que está conectada a la orden satánica de Abrasax, basado en el pueblo de Forchies, la Marche cerca de Charleroi, en Bélgica del Sur, no lejos del Castillo de la Oscuridad. Abrasax es Abraxas, un demonio de abdomen gordo, de quien es probable el término de los magos, abracadabra. Se originó. Dutroux enterró vivo a un cómplice, Bernard Weinstein, y entre los efectos de Weinstein había una carta del grupo Abrasax firmada por alguien que se describe como el dios egipcio. Anubis le ordenó que suministrara regalos para la suma sacerdotisa de la orden y aparentemente dio detalles específicos de la edad y el sexo que las víctimas debían tener. El Sunday Times británico informó sobre los relatos de testigos describiendo misas negras en las que niños eran asesinados en frente de audiencias que incluían a miembros ilustres de la sociedad belga. Un periódico belga informó que un ex miembro de la Comisión de la Unión Europea estaba entre un grupo de jueces políticos superiores, abogados y policías que asistían a las orgías en un castillo belga organizadas por Michel Nihoul, uno de los cómplices de Mark Dutroux.
el alegado jefe del anillo pederasta. Un investigador dijo que era como retroceder a la Edad Media. De hecho, no había una edad antigua, media y moderna con respecto a estos rituales. Es un flujo continuo durante miles de años bajo el control de los mismos linajes. Cráneos humanos fueron encontrados en los sitios de sacrificio identificados por testigos, particularmente en las oficinas centrales de la secta. El grupo satánico detrás de los homicidios belgas se dice que se interconecta con anillos similares en Holanda, Alemania y América. En verdad será parte de la red global que opera en todos los países. El satanismo es dirigido como una corporación transnacional. Los rituales de magia negra están siguiendo en todo el mundo y he hablado con víctimas en país tras país. En Inglaterra conocí a una mujer valiente, entonces de 40 años. La historia que me dijo de sus experiencias reflejaba las de tantos otros. Nació en Darlington en la década de 1950 y poco después fue vendida por su padre satanista a 2 otros satanistas. Los conocía solo como Tomás y Elena. Fue criada en las circunstancias más horrendas, en un hogar de niños en Hull, que era dirigido por 2 abusadores de niños. Por la noche una luz de linterna era encendida en sus dormitorios y cuando era sostenida sobre un niño por aproximadamente 1 minuto, sabían que era su turno para ir abajo y ser abusado sexualmente. Durante vacaciones de regreso a Darlington, desde la edad de solo 7 y 8, ella se reunió con su padre que la conectó con los 2 satanistas, Thomas y Elena. Recibiría drogas vía jugo de naranja y helado y sería llevada por la noche en una furgoneta a iglesias rurales en el área de Darlington. Las drogas fueron diseñadas para hacerla más fácil de controlar mentalmente e impedirla recordar lo que vio. Explicaré más sobre esto en el próximo capítulo. Sin embargo, como suele suceder cuando las personas entran en sus 30 y 40 años, las víctimas pueden empezar a tener escenas retrospectivas de sus ordalías. Las experimentan otra vez como mirando una pantalla de película. Es por esta razón que tantos son asesinados antes de que lleguen a esa edad, a menudo para videos snuff que muestran en gráfico detalle a una persona que está siendo asesinada. Otros son sometidos al touchback, atrapar de nuevo cuando son secuestrados para sufrir programación mental de refuerzo, para mantener los recuerdos secretos. Crecientes números de personas que sobrevivieron a sus horrendas vidas jóvenes están ahora empezando a recordar y están contando el mismo relato básico. Si usted es uno de ellos, por favor, contáctese conmigo. Si usted tiene algo para agregar a lo que delineo aquí, una dirección está en la parte posterior del libro. En unos días después de hablarme, mi información dice que fue secuestrada de la calle e introducida a la fuerza en una furgoneta por 6 satanistas. Una jeringa fue sostenida en su garganta y fue advertida que dejara de hablar a ese peligroso charlatán, Iki, y que dejara de mencionar nombres. Amenazaron su vida y las de sus hijos si continuaba. También le dijeron que si ella no se quedaba callada, el perro de la familia sería llevado y devuelto por correo en pedazos. Buenas personas. En las experiencias terribles en las iglesias rurales que ahora recuerdan, mi informante inglesa y otros niños serían usados en rituales satánicos que involucrarían relaciones sexuales, tortura y homicidio. Las ventanas de la iglesia estaban cubiertas desde lo alto en cortinas negras y el interior era dispuesto de acuerdo con la ley satánica con colores diferentes usados para ceremonias diferentes dependiendo de la época del año. A veces usarían las iglesias en secreto, pero no subestime cuántas personas en el clero cristiano son también miembros de la red satánica, los satanistas. Recuerda, estaban vestidos de batas y varios usaban máscaras, incluyendo la cara de una cabra o Baphomet, la deidad a quien los templarios fueron acusados de venerar en el Reino Unido, como en América. Algunos de los nombres mejor conocidos en el país están involucrados. Recuerda vívidamente, Dios, la idea de eso, estar tendida sobre su espalda sobre el piso de una iglesia cuando un niño gritando de no más de 6 años estaba siendo sujetado por el cabello encima de ella mientras un hombre que después se identificaría como un político cumbre en Irlanda del Norte tenía relaciones sexuales anales con él. Cuando había terminado, un cuchillo fue usado para cortar la garganta del niño y la sangre se derramó sobre ella. Recuerdo los ojos de este hombre, me dijo, la frialdad de sus ojos que nunca olvidaré. Él prefiere los niños a las niñas, dijo. En más de una ocasión, dice, fue violada brutalmente por un hombre que ha sido un nombre principal en la política del Reino Unido. Por décadas, este hombre, dice, solía sujetar su cuerpo desnudo a él usando ganchos insertados en su carne en la cadera. Era solo una niña pequeña cuando esto estaba ocurriendo.
Me dijo que este hombre era Edward Heath y su nombre surge una y otra vez en las entrevistas con víctimas del abuso satánico en Gran Bretaña. Heath fue el primer ministro del Reino Unido de 1970 al 74 y el miembro del grupo Bilderberg que firmó al Reino Unido en la Comunidad Europea. Ahora la Unión ha sido uno de los arquitectos principales de la integración adicional de Gran Bretaña en los Estados Fascistas Unidos de Europa. Una de las muchas personas aisladas que han identificado a Heath como un satanista fue la dama a quien mencioné a comienzos del libro, que vio la figura del lagarto en Burham Beaches, Hayes de Burham, en Buckinghamshire, a 25 minutos conduciendo desde la residencia provinciana oficial del primer ministro británico, llamada Chequers. El juego de checkers es jugado sobre un tablero de cuadrados negros y blancos, el plano de pisos de todos los templos masónicos. Burham Beaches no está lejos de High Wycombe y las oficinas centrales del Club Hellfire de Benjamin Franklin, el Sir Francis Dashwood. Estoy seguro que Burham Beaches habría sido uno de sus sitios frecuentados también. Esta dama era la esposa del guardián principal en Burham Beaches y ellos vivían en la región. Había sido criada por una familia satánica en Escocia y había sido sexualmente y ritualmente abusada cuando era una niña por la red de la hermandad escocesa. Su marido era también un satanista, que es el porqué de que le dieran la responsabilidad de cuidar Burham Beaches, un área de antiguas huertas y bosques administrada por las autoridades en Londres, incluyendo un área llamada Egypt Wood, bosque de Egipto. Tarde una noche a comienzos de la década de 1970, durante el gobierno de Heath como primer ministro, estaba llevando a su perro de paseo cuando vio algunas luces. Silenciosamente se movió más cerca para ver qué estaba ocurriendo. Para su horror vio que era un ritual satánico y en el círculo estaba el entonces primer ministro, Edward Heath, y su ministro de Hacienda, Anthony Barber. Dice que cuando lo miraba, Heath empezó a transformarse en un reptil y dijo que lo que la sorprendía era que nadie en el círculo parecía en lo más mínimo sorprendido. Al final se volvió un reptiloide de cuerpo entero, creciendo en tamaño por aproximadamente 2 pies. Dijo que era ligeramente escamoso y habló bastante naturalmente, aunque sonó como a larga distancia, si usted puede imaginar los breves lapsos de tiempo. Recuerdo bien conocer a Heath en un programa de elección de televisión en 1989 mientras yo era un portavoz para el Partido Verde británico y nunca he visto tales ojos fríos y desagradables en mi vida. No sabía nada de estos temas entonces, pero la mirada de sus ojos nunca la he olvidado. Otro famoso pederasta y satanista en Gran Bretaña es Lord McAlpine, el ex tesorero del Partido Conservador de Heath y ejecutivo del Imperio de Construcción McAlpine. También siguió al fallecido Jimmy Goldsmith como cabeza del Partido del Referéndum en Gran Bretaña, que fue creado para tomar el control de los grupos que resistían la Unión Europea y llevarles al fracaso glorioso. McAlpine, que está en exceso involucrado en una red de sociedades secretas de la hermandad, incluyendo los francmasones, ha sido públicamente nombrado como un pederasta por la revista investigadora Scallywag. Fue acusado de tener sexo oral con un niño menor de edad en 1965 y fue advertido antes por la policía de Strathclyde por ofensas sexuales contra un menor. McAlpine también fue nombrado por uno de los ex residentes en el hogar de niños, Brian Allen, en Gales del Norte, que dijo que fue forzado a tener sexo oral con él. La familia McAlpine es uno de los linajes de la élite de Escocia, posiblemente conectándose con el antiguo rey escocés Kenneth McAlpine. La familia Alpine tiene una larga historia de satanismo en sus filas, como lo hace la familia Keswick, escocesa. Ambos son parte de una telaraña que opera alrededor del mundo en el lejano este y Australia. Un amigo íntimo de los McAlpines es Willie Whitelaw, un presidente del Partido Conservador. Fue también asistente del primer ministro para Margaret Thatcher, quien era mentalizada, controlada por Whitelaw, los McAlpines y Sir Geoffrey Howe durante sus años como primer ministro. Cuando ella había durado más que su utilidad para la hermandad, fue Howe el que realizó el discurso en la Cámara de los Comunes que eficazmente terminó su reinado. Whitelaw fue nombrado como un satanista líder por el satanista confesor Derry Mainwaring Knight en el Tribunal Superior de Maidstone en 1986. Como de costumbre, nada fue hecho sobre eso. Mainwaring Knight vivió cerca de East Grinstead, uno de los centros del satanismo en Inglaterra, en Escocia.
Un centro satánico más importante es Lago Ness, acerca de Inverness, el hogar, de acuerdo con la leyenda, del famoso reptil, el monstruo del Lago Ness. Así que, ¿de qué podrían realmente ser simbólicas estas leyendas? Aleister Crowley, el satanista mejor conocido del siglo XX, tenía una casa en el Lago Ness y fue a esta área que vino para llevar a cabo algunos de sus rituales de magia negra más poderosos. Una formación rocosa cerca del lago llamada la Roca de las Maldiciones ha sido usada por magos negros durante cientos de años, y Crowley particularmente estaba extrayendo la energía que emanaba de una montaña cercana conocida como Melfordbony. Hay muchos más de la leyenda del monstruo del Lago Ness que concuerda con los observados, y lo mismo es cierto de otras criaturas no identificadas como el llamado Bigfoot, pie grande. Algunos chamanes nativos americanos creen que la entidad que se manifiesta como el Bigfoot también pueden aparecer como un monstruo acuático o una pantera, porque tiene la habilidad de cambiar de forma. Una y otra vez me ha dicho, supervivientes como fueron abusados o programados en las casas majestuosas de la aristocracia o en habitaciones bajo el Museo Británico y otros edificios oficiales en Londres. Los nombres de ministros del gobierno conservador siguen repitiéndose en los relatos de supervivientes. Otro pederasta es el exmiembro del Parlamento de Leicester, Greville Jenner, un defensor vociferante para las causas judías en Gran Bretaña. Una ubicación conocida para las actividades pederasta es un bloque de departamentos llamado Dolphin Square, Plaza Delfín, en Pimlico, el mayor bloque de apartamentos en Europa y la residencia de Londres de muchos miembros del Parlamento. El edificio ha estado bajo la vigilancia por la aduana británica después del descubrimiento de material pornográfico de Ámsterdam. Un residente fue citado como diciendo: tenemos a menudo niños menores de edad vagando en los corredores totalmente perdidos, preguntando por el piso de un MP particular. Pimlico ha sido apodado Pimplico, Alcahuetelico, debido al uso extendido de niños prostitutos conocidos como rent boys, taxi boys. El residente de Dolphin Square, David Steele, el ex jefe escocés de los liberal demócratas, ha respaldado activamente campañas por los derechos de los homosexuales. De Ian Campbell Dunn, un oficial de planificación en el Consejo del Distrito de Edimburgo. Pero el señor Campbell quiere bastante más que solo los derechos de los homosexuales. Es un miembro de Fundación del Intercambio de Información Pederasta, Pedophile Information Exchange, PIE, que quiere legalizar las relaciones sexuales con niños. ¿El Sir Steele estará apoyando a tal personaje? Los exministros de gabinete, Michael Portillo y Peter Lilley, son aparentemente comensales regulares en el restaurante en Dolphin Square junto con muchas figuras políticas famosas. Me pregunto, ¿cuál puede ser la atracción? ¿Debe ser la comida? Si definitivamente la comida, las personas piensan que el abuso y sacrificios rituales, si existen acaso, son infrecuentes, como el infierno lo es. El sacrificio humano y abuso ritual son endémicos. Mire a la red satánica de abuso y homicidio de niños expuesta en Bélgica, que involucra a la policía, jueces y máximos políticos. Lo mismo está saliendo a la luz en Gales del Norte y otras áreas del Reino Unido. La falta de interés por los medios de comunicación es aplastante, no sorprendente. Ted Gunderson, un hombre de 28 años de experiencia con el FBI, dijo en una conferencia de control mental en los Estados Unidos que después de investigación larga y detallada, calcula que hay 3,75 millones de satanistas practicantes en los Estados Unidos y entre 50 y 60 mil sacrificios humanos al año. Terapeutas en la conferencia dijeron que sus clientes habían señalado un sitio de una tumba satánica masiva en tierra abierta fuera de Lancaster, California. Otra existe aparentemente en Matamoros, México. La red ritual satánica se conecta en los hogares de niños, centros de ciudades y hostales de fugitivos para asegurar un suministro constante de niños. Por favor, dígame qué sabe usted. Un rato breve antes de que este libro fuera enviado al impresor, fui contactado por un amigo en los Estados Unidos que estaba desprogramando a una esclava de mente controlada por la hermandad llamada Arizona Wilder. Explicaré cómo es hecho este control mental en el próximo capítulo. Había sido mentalmente controlada desde la infancia para ser una llamada madre diosa que dirige los rituales de sacrificio en los niveles más altos de la hermandad global. Arizona era una de solo 3 mujeres en ese nivel en el mundo entero.
Ha realizado rituales para la familia real británica, como usted verá en el capítulo, la diosa y el rey. Y esta dama está tan alto en la jerarquía satánica que incluso a la reina le es aparentemente prohibido hablarle durante las ceremonias. Fue criada genéticamente para este trabajo y su madre es de ascendencia noble francesa. Arizona me dijo que los reptiles no parecen ser así de psíquicos, y supongo que esto tiene algo que ver con la falta de un nivel del ser emocional y espiritual completamente formado, y por eso controla mentalmente y programan humanos de linajes particulares como ella para realizar los rituales y extraer las energías para ellos. Dice que fue personalmente programada por Joseph Mengele. Lo conoce como Green o Green Bone, un reptil que cambia de forma, y el infame controlador de mente nazi y manipulador genético, que escapó al final de la guerra con ayuda de la inteligencia británica y estadounidense para continuar sus horrores en el Reino Unido, los Estados Unidos y Suramérica. Él le mostró una vez una araña de un pie de ancho que había desarrollado genéticamente y la presentó a Adolf Hitler en los Estados Unidos en la década de 1960. Ella ha descrito muchas instalaciones secretas en los Estados Unidos que mi amigo ha visto personalmente él mismo y todo el tiempo ha sido el 100% exacta. Dice que cada una de las 13 familias dirigentes de la Hermandad Global tienen sus propios consejos de 13. El consejo más poderoso en los Estados Unidos está basado en California y entre los miembros están Robert Caldwell, su hijo Richard, Jim Christensen, Richard Cohen, Richard Bradbury, Jim Efferson, Brett Danger y Frank Cohen. Pero la cabeza de ese consejo y el miembro posicionado más alto de los Illuminati, Hermandad, a quien conoce, es un hombre de nombre código Pindar de la región de Alsacia-Lorena de Francia. Pindar significa pene del dragón. Su nombre, Arizona dice, es el marqués de Liebaux. No he determinado todavía si este es su nombre real u otro, seudónimo. ¿Usted puede ayudar? Liebaux se relaciona con del agua y es consecuente con las antiguas leyendas de dioses reptiles viniendo del agua. Dice que en el sótano de su castillo en Alsacia, Lorraine, hay una apertura al mundo subterráneo. Note la zona Lorraine, hogar para los linajes reptiles claves remontándose a muchos siglos como delineé antes. Esta suma sacerdotisa, diosa madre de mente controlada, fue embarazada por Pindar, dice, pero su propia mente empezó a rechazar la programación y abortó el feto y rompió con la hermandad. Como ocurre a menudo, su programación empezó a colapsar cuando su programador, Mengele, murió a fines de la década de 1980. Arizona dice que Pindar, como todos los reptiles cuando cambian de forma, tienen muy ojos hipnóticos fuertes, el mal de ojo u ojo malvado de la leyenda, y en los sacrificios la cara de la víctima es girada hacia Pindar al momento de la muerte para que él robe el alma o energía de la persona a través de este proceso magnético del mal de ojo. Lo siguiente es información que ha sido proporcionado por Arizona. Pindar asiste a las ceremonias satánicas principales en Europa y luego vuela a California para rituales allí. Beltane solía ser celebrado en Trabuco Canyon, en Orange County, California, pero debido a la aglomeración urbana, los ritos son dirigidos ahora en el cercano Blackster Canyon, que está cerrado al público. Las calles locales también son acordonadas por miembros del departamento de sheriff de Orange County. El ritual de Samhain es dirigido en la iglesia cristiana Eastside, ubicada en el cruce de 7 Avenida y Temple en Long Beach. Fuera de la iglesia hay un logotipo de una paloma blanca con una copa roja entre sus alas. Esto es Semiramis, otra vez, y el blanco es considerado un color demoníaco por estas personas. De aquí que Pindar, el marqués de Liebaux, viaja en una luminosa limusina blanca. Un código blanco es un código comprendido por jueces, policía, los ejércitos, etc. Y significa, mire para otro lado o no enjuicie a esta persona. Guardas militares que llevan armas automáticas protegen la iglesia y los intrusos inquisitivos son asesinados ritualmente y desechados en la morgue bajando la calle. El ritual de Walpurgis tiene lugar en el lado occidental de la isla Catalina. La nave de la Guardia Costera Golden Eagle lleva a niños de sacrificio que no pueden nadar a través del sitio y son lanzados por la borda. Los cuerpos son recuperados y puestos en jaulas llenas de tiburones hambrientos para deshacerse de ellos. En los rituales del aire libre,
Arizona dice que usaba una bata roja y estaba de pie en el centro de una pentagrama o estrella de 5 puntas, que estaba rodeado por un hexagrama o estrella de David. Era activada en su programa de Isis y dirigida el Drawing Down de la ceremonia de la luna, que ella dice hizo materializarse en el círculo de satanistas a 4 criaturas gruñendo y horrorosas. Las víctimas de sacrificio que han sido criados desde el nacimiento para el papel son muertas ritualmente cortando la garganta y de izquierda a derecha. Este es el origen de la señal masónica de pasar la mano plana a través de la garganta de izquierda a derecha. Un movimiento que quiere decir usted está muerto. La sangre de las víctimas es recolectado y mezclada con arsénico, que parece ser un elemento necesario para esos de los linajes humano-reptil. Esta es vertida en copas y consumida por los satanistas, junto con el hígado y los ojos. Esto se supone que suministra fuerza y mayor visión psíquica. La grasa es raspada de los intestinos y untada sobre los cuerpos de los participantes como la grasa del mesé en Egipto antiguo. El cadáver es entonces suspendido de un árbol y los satanistas están de pie desnudos para permitir que la sangre que gotea caiga sobre ellos. La Madre Diosa dice que en ese momento los participantes están en un estado tan alto de excitación que a menudo cambian de forma en reptiles y principalmente se manifiestan, dice, en un tipo de color blancuzco. Están también aterrorizados, porque en este momento la Madre Diosa señala a 4 de ellos y son entonces asesinados ritualmente. Clary Reeves, presidenta de Madres contra el Abuso Sexual en los Estados Unidos, me dijo que al menos 12 clientes ritualmente abusados habían informado que los participantes cambiaban de forma en reptiles. Otro ritual tiene lugar en Orange County, en Dana Cove Point, en el que una mujer embarazada es ahogada y su bebé retirado. La familia real británica, Ronald y Nancy Reagan, Gerald Ford, George Bush, los 2 hijos del gobernador Bush, Henry Kissinger, Newt Gingrich, Bill y Hillary Clinton, Rothschilds, Habsburgo, Bob Hope, Rupert Murdoch y un torrente de otros nombres famosos, todos han asistido a los rituales de los sacrificios en los que esta Madre Diosa ha presidido, dice Arizona. Dice que Hillary es el poder que controla a Bill Clinton porque está por lejos más alto en la jerarquía que él. Es mentalmente controlado, dice, y Hillary es su controladora. También informa que ha visto reptiles grises e híbridos reptil-humanos en muchas instalaciones subterráneas, incluyendo la infame Área 51 en Nevada. Dice que el astronauta Neil Armstrong tomó fotografías en la Luna de estructuras translúcidas y un hábitat subterráneo. Estas fotografías están aparentemente en un edificio en Oklahoma City. La Madre Diosa dijo que también había dirigido ceremonias satánicas en Francia involucrando al Papa Juan Pablo II. Otra fuente dentro de la comunidad de control mental informa que el Papa es también un secuaz de mente controlada y un contacto con parientes en el Vaticano me dijo que estaban envenenando al Papa lentamente para asegurar que muera a tiempo para que su elegido lo reemplace al momento correcto. Debemos esperar, dijo, ver al Papa parecer más y más débil y enfermo en las semanas y meses venideros. Lo que las víctimas me han dicho sería casi increíble si no viniera desde tantas fuentes diferentes y aisladas y no estuvieran las historias a través del mundo contando el mismo relato básico, incluso hasta los detalles de los rituales y las técnicas de programación mental. Los niños y los adultos traumatizados en que se convierten no tienen ningún lugar para escapar. Sus historias son tan asombrosas que pocos creen en ellos y están aterrorizadas de ir con la policía porque saben que la red satánica incluye a máximos oficiales de policía, jueces, funcionarios, personas de medios de comunicación, políticos y muchos otros quienes controlan nuestra sociedad libre. Preguntas como, ¿a quién le vas a decir? ¿Y hacia dónde vas a escapar? Se usan para quebrar el espíritu de las personas. Su sentido de desesperanza los hace pensar que no hay nada que puedan hacer para buscar justicia. Así que se rinden y dejan de intentar. La vasta mayoría de francmasones no son satanistas o abusadores de niños, pero hay una proporción por lejos mayor de ellos en sociedades secretas como los masones, que al exterior. ¿Cómo puede usted tener confianza en la justicia? Por lo tanto, cuando, por ejemplo, la logia de masonería Manor of St. James, número 9179, consta de los oficiales de policía de operaciones líderes de todas las unidades principales de la Policía Metropolitana de Londres, incluyendo el Escuadrón Antiterrorista, Escuadrón de Fraude y la Sección de Investigaciones de Quejas, que se supone que investiga las acusaciones de malas acciones de la policía. La logia de St. James incluye además figuras superiores de los ministerios de gobierno,
poderes judiciales y la directiva de juicios públicos que determina si una persona será o no será enjuiciada, el sistema entero de investigación, fiscalía y juicio o la supresión de ellos puede ser conseguido por miembros de esta única logia trabajando en conjunto. ¿Qué oportunidad tenía contra eso un niño? También, como muchas de las víctimas han dicho, ellos mismos son drogados y programados para tomar parte en el homicidio ritual y la tortura de otros niños. Esto es grabado en video y reproducido a ellos cuando están en un estado consciente. Están tan horrorizados ante lo que han hecho y tan aterrorizados de las consecuencias que no se atreven a hablar a las autoridades. Otras técnicas de prevenir la exposición incluyen abusar de niños mientras usan una carreta de ratón, Mickey, o la cabeza de un demonio. Cuando los niños pequeños dicen que fueron abusados por el ratón Mickey o el diablo, los hacen aún menos probables de ser creíbles. Una mujer que se contactó conmigo dijo que su padre la abusaba sexualmente mientras usaba la cabeza de un demonio y fue mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que su padre era responsable. Las historias de las personas a las que le he hablado y los relatos de otros a los que he leído hablaban de eventos que están más allá de la comprensión, o al menos lo serían si no estuvieran ocurriendo en realidad. Beber sangre, comer la carne de cuerpos muertos, miles de adultos y niños enterrados en tumbas hondas, el homicidio de personas delante de la cámara para los llamados videos NUF. La historia es solo atroz. Una madre dijo a un documental de televisión en la serie Dispatches en Canal 4 en el Reino Unido cómo fue forzado a poner a su bebé recién nacido sobre un altar satánico y empujar un cuchillo a través de su corazón. Un satanista tenía luego relaciones sexuales con el cuerpo muerto. Esto está ocurriendo en su país. Ahora, muchas de las víctimas nacen en familias satánicas y otros son criados para el sacrificio a través del uso de criadoras. Mujeres mantenidas en cautividad para dar a luz a un niño tras otro que nunca es previamente registrado y por tanto, de acuerdo con registros oficiales, no existen. Usted no puede asesinar a alguien que no existe y por tanto estos niños y fetos son sacrificados sin que nadie fuera del círculo ni siquiera sepa lo que los niños han nacido. El Ku Klux Klan, los fanáticos de la raza superior aria creados por el francmasón satanista Albert Pike, es uno de los interminables grupos que retienen a mujeres bajo llave para este propósito. Estos grupos tienen sus propias matronas que supervisan los partos y también hacen nacer en hospitales bajo la supervisión de personal leal a la hermandad y sus retoños de rituales satánicos. Otros niños de familias no satánicas son llevados en el parto y a los padres les dicen que su niño ha muerto cuando de hecho son llevados para ser sacrificados o ser usados en los proyectos de control mental de los que hablaré en el próximo capítulo. Los padres de bajos ingresos y aquellos adictos a las drogas están a merced de los francmasones y satanistas, operando entre la jerarquía de los servicios sociales y jueces. Sus niños son separados de ellos a menudo para el ritual satánico, los proyectos de control mental. Los llamados bebés del crack son buscados aparentemente para las operaciones control mental, como lo son los gemelos. Sé de gemelos que eran bebés adictos al crack en Denver, Colorado, un centro satánico principal. Fueron tomados de sus padres primero y dados a padres adoptivos. Después fueron tomados de los padres adoptivos por los servicios sociales de Denver después de que el marido fue asesinado en circunstancias muy extrañas y fueron dados a una mujer soltera que había aparecido de la nada después del homicidio ofrecido ser una niñera para los niños. El anillo satánico centrado en Denver se conecta en Boulder, Colorado, y este fue donde la reina de la belleza infantil, JonBenét Ramsey, fue encontrada asesinada en casa de sus padres en muy misteriosa e inexplicables circunstancias en diciembre de 1996. El médico forense estadounidense e investigador Dr. Cyril Wecht dice que la evidencia prueba que su muerte ocurrió durante el abuso sexual por sus padres, John y Patsy Ramsey. JonBenét fue asesinada en la Nochebuena y Joseph Mengele creó un ritual de sacrificio para esta fecha llamado la última bombilla en el árbol de la Navidad. El seudónimo de Mengele, Greenbaum, significa árbol verde y se relaciona con el árbol de la vida cabalístico. Un término de la hermandad para el diablo es JonBenét y la coincidencia es tan asombrosa que teniendo en cuenta las otras circunstancias, no puedo creer que esta no fue la verdadera inspiración para su nombre. Un proyecto de investigación respecto al abuso ritual en la Universidad de Colorado en Boulder encontró que todos aquellos consultados habían sido sometidos a relaciones sexuales o abuso sexual. El 97% vieron o tomaron parte de sacrificio animal.
97% forzado a tomar parte en relaciones sexuales con adultos, 97% experimentaron tortura, 94% fueron sodomizados, 88% fueron forzados a mirar a tomar parte en el sacrificio humano, 88% en canibalismo. Una larga lista de homicidios de niños y otros a través del mundo son el trabajo de grupos satánicos, incluyendo, sostengo enérgicamente, el todavía misterioso homicidio de la niña de 13 años Jeanette Tate cerca de Exeter en Devon en 1978. Su cuerpo nunca fue encontrado. Me he reunido con las personas que han estado investigando este caso por años y la evidencia es abrumadora de que involucraba a un grupo satánico que bien podía haber incluido a algún personal líder en las oficinas centrales de la policía de Devon y Cornwallis, a una corta distancia desde donde Jeanette fue vista viva en el último lugar. Su padre, John Tate, también tiene algunas preguntas importantes a las que responder. Un manuscrito existe de esta evidencia si hay un editor ahí fuera que esté interesado en exponer el caso. Cuando los escépticos preguntan cómo puede ser encubierto tan extendido satanismo, abuso y homicidio, tienen que apreciar el tipo de personas que están involucrados en estos anillos. David Berkowitz, el asesino en serie en Nueva York conocido como el hijo de Sam, ha escrito que era parte de un grupo satánico que había organizado los homicidios. En cartas a un ministro de la iglesia, Berkowitz dijo: este grupo contenía una mezcla de prácticas satánicas, incluyendo las enseñanzas de Aleister Crowley y Eliphaz Levi, otro notorio satanista. Fue y aún es totalmente orientado a la sangre. Las doctrinas del aquelarre son una mezcla de druidismo antiguo, las enseñanzas de la orden secreta de la Golden Dawn, magia negra y un montón de otras prácticas ilegales y odiosas. Los satanistas, los genuinos, son personas peculiares, no son campesinos, ignorantes o nativos de semi-iletrados. En vez de eso, sus filas están llenas con doctores, abogados, hombres de negocios y ciudadanos básicamente muy responsables. No son un grupo descuidado que son inclinados a cometer errores, sino que son reservados y ligados por una necesidad común y desean causar estragos en la sociedad. Aleister Crowley fue el que dijo: quiero blasfemia, homicidio, violación, revolución, cualquier cosa mala. El satanismo es la creación de los reptiles, los ángeles caídos, y curiosamente también tenía un hijo de Sam de acuerdo con un relato de 1000 años. El poeta árabe Firdusi completó su historia legendaria de Irán en el 1010 DC, una obra llamada el Shahnameh o Libro de los Reyes. Escribe sobre un rey llamado Sam que se casó con una mujer hermosa que dio a luz a un bebé de apariencia espantosa. La descripción de las características del bebé es exactamente la misma como los niños nacidos de la cruza entre los observadores y mujeres humanas muy grandes, de piel blanca y pelo como la nieve. Su nombre era Sal, un niño nefilim, un observador reptil híbrido humano, y Sal era el hijo de Sam. En 1969, Charles Manson y su familia satánica asesinaron a 9 personas, incluyendo la actriz Sharon Tate. Manson operaba en California en los años del Flower Power, cuando un grupo llamado El Proceso tenía un perfil alto en ciudades como San Francisco. El Proceso surgió en Gran Bretaña y luego estableció ramas en California y Nueva York. El grupo celebra a Adolf Hitler y venera a una trinidad de Jehová, Lucifer y Satanás. En la revista ocultista británica, La Lámpara de Thoth, un escritor por el nombre de Soror H. dijo de Charles Manson: él mostró a muchos de nosotros cómo es cometer en realidad el crimen que nos gustaría cometer. Manson fue por el mal camino donde otros como El Proceso tuvieron éxito, se dejó atrapar. Otro asesino en serie, Henry Lee Lucas, que dice haber asesinado a 360 personas, incluyendo a su madre, afirmó que era un miembro del satánico grupo Mano de la Muerte. Dijo que el homicidio era parte de la iniciación y confesó beber la sangre de algunas de sus víctimas. La Mano de la Muerte estaba involucrada en el tráfico de drogas y el rapto de niños para esclavitud y sacrificio. Dijo: cuando eran asesinados del grupo bebería su sangre y comería parte de su cadáver, dijo Lucas. Cuerpos mutilados fueron encontrados en México y Arizona que parecían apoyar su historia. Richard Ramírez, el asesino en serie conocido como el merodeador nocturno, dijo que mató a sus 13 víctimas en nombre del Satanás.
estrellas de 5 puntas invertidas, el símbolo satánico clásico, fueron encontradas pintadas con aerosol en las casas de varias de sus víctimas y talló una estrella de 5 puntas sobre el muslo de una mujer de edad. El número de homicidios mundialmente que involucran ritual satánico es simplemente fantástico. Mientras estaba escribiendo este libro, tuve noticias de otro investigador del homicidio ritual, Alfred Kunz, un rebelde sacerdote católico romano que llevó a cabo exorcismos. Fue encontrado en marzo de 1998 en su rectoría en Madison, Wisconsin, colgando al revés con su garganta cortada de oreja a oreja. Su cabeza había sido luego cortada y su sangre llevada. Tales fueron las circunstancias en el caso que el FBI fue llamado para investigar. Los asesinatos del presidente Kennedy y la princesa Diana estaban llenos del ritual satánico. También, como delinearé después, escuchó los mismos temas de ritual, abuso y sacrificios satánicos en cada país que visitó e incluso en las islas de Wight, la pequeña isla fuera de la costa sur de Inglaterra donde he vivido por años. Hay actividad satánica sustancial. El tabloide dominio de mayor venta de Gran Bretaña, Las Noticias del Mundo, publicó las revelaciones de una trabajadora comunitaria en la isla de Wight que sacó a la luz la naturaleza y la extensión del abuso allí. Dijo que estos sacrificadores satánicos de niños eran pilares de la comunidad local, propietarios de hoteles de playa, empresarios, oficiales del gobierno municipal y políticos. Describió los programas de cría en la isla en la que los bebés eran criados para el sacrificio y cómo se conectaban los anillos de pederastas y contrabandistas de drogas, otro tema común. El detective jefe inspector Neil Kingman, que estaba encabezando la investigación, dijo: me he reunido con la trabajadora comunitaria varias veces y he entrevistado a otras personas respecto a este tema. No tengo razón para dudar de lo que están diciéndome. Ha habido muchos casos famosos en los que el abuso ritual ha sido alegado, pero estos han sido encubiertos con éxito por las autoridades políticas y judiciales y unos médicos de comunicación dóciles, desinformados y tendenciosos. En los Estados Unidos, el caso McMartin en Los Ángeles, que salió a la luz en 1983, era un ejemplo perfecto. Involucraba acusaciones por 369 niños en la guardería McMartin de que habían sido abusados sexualmente. Hablaron de animales siendo sacrificados y otros rituales satánicos. Describieron cómo fueron enterrados, encerrados con llave en la oscuridad y llevados a diferentes ubicaciones para ser abusados. Estos incluían una tienda de comestibles, un cementerio, una iglesia y un crematorio. Los niños dijeron que fueron forzados a beber sangre y orina y vieron los ojos de un bebé destripado y su cadáver incinerado. Otros dijeron que un conejo fue muerto enfrente de ellos para mostrar qué ocurriría si les dijeran a sus padres. El caso estuvo bajo investigación por 4 años, en juicio por 2 años y medio. Involucró a 124 testigos, 50,000 páginas de transcripción y costó casi 23,000 al día. Pero al final se vino abajo y aquellos responsables escaparon con su libertad. Crucial para las historias de los niños era una descripción de una red de túneles secretos bajo el edificio a través de los que dijeron que eran llevados para ser abusados. Fue afirmado en el juicio que no había evidencia de que estos túneles existían. Pero 5 meses después de que los archivos sobre el caso McMartin fueron cerrados y el encubrimiento oficial completado, un equipo de investigadores y excavadores entrenados reveló el sistema de túneles que se conectaba a una habitación abovedada bajo la guardería. Se extendían hacia afuera edificios adyacentes donde los niños dijeron que habían sido llevados antes de que fueran conducidos a otras ubicaciones. En 1991, un arqueólogo independiente también confirmó la existencia de los túneles y un sistema de alarma dentro del centro de cuidado diario, la guardería. En otras palabras, los niños habían estado contando la verdad. En Gran Bretaña han habido, entre muchos otros, casos en Orkney, Nottingham, Rochdale y Cleveland. Cada vez que los trabajadores sociales tratan de sacar a la luz el abuso satánico, han sido sometidos a un bombardeo de condena por los medios de comunicación convencionales, con el Mail on Sunday particularmente vehemente en su oposición. Fue tan lejos en una ocasión como para describir el espectro del satanismo como disparate histérico. Tales comentarios están tan en desacuerdo con la evidencia mundial que solo pueden ser el trabajo de un idiota desinformado muy posible, o alguien que desee que la verdad siga sin ser revelada. Como consecuencia de tal cobertura desequilibrada y por supuesto la naturaleza sorprendente de la evidencia de los niños,
La mayoría de los casos no llega al juicio ni siquiera, y cuando lo hacen muy poco resultan en condena. El público preferiría más bien creer que las acusaciones no son verdaderas porque quieren creer que tales horrores no están ocurriendo. Desafortunadamente lo son, a una escala vasta, y si usted entra en la negación sobre es porque usted no quiere enfrentar la verdad sobre su mundo, entonces usted está ayudando a perpetuar este tratamiento indescriptible de los niños. Como Caroline Lequier, de la Asociación Nacional de Personas Jóvenes Bajo Cuidado, dijo: puedo comprender a personas que le encuentran difícil creer, es extraordinario, pero aún todo está mostrando que está ocurriendo. Los niños jóvenes están dibujando pinturas del tipo de cosas que no se salen en la TV. He estado tratando con esto por los pasados 2 años. He encontrado muchos casos del abuso ritualista y muchos de él ocurre por todas partes. Las personas realmente tienen que despertar. El abuso ritual satánico es una red global, otra pirámide de grupos interconectados con el alto y poderoso de la sociedad entre sus miembros máximos, políticos, funcionarios públicos, banqueros, líderes comerciales, abogados, jueces, doctores, médicos forenses, publicistas, editores y periodistas. Todas las personas a quienes usted necesita, de hecho, para realizar y cubrir sus rituales y crímenes contra la humanidad. No es que los investigadores vean satanistas por todos lados. La proporción de ellos en puestos principales es muy alta porque esta es la manera en que se supone que sea. Las redes satánicas controlan el sistema y por tanto aseguran que hay por lejos, más alta proporción de satanistas en puestos de poder que los que hay en la población general. Cuanto más alto usted sube por las pirámides, más satanistas usted encuentra. La mayoría de los no satanistas son filtrados antes de que lleguen a esos niveles. El resultado de todo esto para los niños involucrados está más allá de la imaginación de alguien que no ha experimentado el nivel de trauma que deben sufrir. La cantante Joan Baez canta una canción, Play Me Backwards, sobre recordar el abuso infantil. Cuando las barreras de amnesia empiezan a caer, el control mental se derrumba y las memorias llegan en retrospectivas. Las palabras captan los sentimientos de tales personas magníficamente. You don't have to play me backwards. No tienes que reproducirme al revés. To get the meaning of my verse. Para captar el significado de mi verso. You don't have to die and go to hell. No tienes que morir e ir al infierno. To feel the devil's curse. Para sentir la maldición del diablo. Well, I do my life, I wasn't photographed. Bien pensaba que mi vida era una fotografía. On the family Christmas card. Sobre la tarjeta de Navidad de la familia. Kids all dressed into buttons and bounds. Niños todos vestidos de botones y arcos. And lined up in the yard. Y alineados en el jardín. Were the golden days of childhood. Eran los días del oro de la infancia. So lyrical and warm. Tan líricos y cálidos. Or did the picture start to fade? O la imagen empezó a desvanecerse. On the day that I was born. En el día que nací. Let the night begin. There is a pop of skin. Que la noche comience, hay un estallido de piel. And the sudden rush of scarlet. Y el torrente repentino de escarlata. There is a little boy riding on the goat's head. Hay un niño pequeño montando en una cabeza de cabra. And a little girl playing the harlot. Y una niña pequeña que hace de la ramera. There is a sacrifice in an empty church. Hay un sacrificio en una iglesia vacía. Of sweet little baby rose. De la dulce pequeña bebé rosa. And a man in a mask from Mexico. Y un hombre en una máscara de México. Is peeling off my clothes. Está sacándome mis ropas. I've seen them light the candles. Los he visto encender las velas. I've heard them beat the drum. Los he escuchado tocar el tambor. And I've cried, mamá. Mamá, I'm cold as ice. He gritado, mami, mami, estoy frío como hielo. And I've got no place to run. Y no tuve ningún lugar para correr. So I'm praying for protection. Así que estoy pagando por protección. Smoking out the truth. Fumando fuera la verdad. Chasing recollections. Cazando recuerdos. Nailing down the proof. Clavando la prueba. I'll stand before your altar. Me pararé ante tu altar. And tell everything I know. Y diré todo lo que sé. I come to claim my childhood. He venido a reclamar mi infancia. At the chapel of Baby Rose. En la capilla de la bebé rosa. Qué experiencia horrenda expresa verbalmente esto, y muchos miles de niños pasarán por esa misma pesadilla en todo el mundo, hoy y todos los días. ¿Alguien todavía cree que debemos alejarnos y hacer caso omiso de eso?
que debemos engañarnos a mismos que no está ocurriendo? ¿O este es el tiempo de salir de su hueco? Un momento para hacer una diferencia. Amados hermanos, que el Eterno lo bendiga grandemente. Es tiempo de despertar y compartan, porque estamos en esos momentos cruciales, porque sé que hay una fuerza divina, un Dios todopoderoso, el todo que está con nosotros. Es el momento de despertar. Humanos amados, que el Eterno lo bendiga grandemente, una vez más compartiendo en secretos y manantiales del cielo para cada uno de vosotros. Bye bye.